Buenos días, buenos días. Bienvenidos a otro directo más. Espero que se esté escuchando. Uy, este directo básicamente vengo corriendo, casi no alcanzo a empezar. Estaba configurando todo rápido para empezar, me agarró el tiempo, acabo de desayunar. Buenos días, gente, bienvenidos. Vamos a activar aquí los mensajes del chat para que se lean. Espero que se esté viendo correctamente. Configuré todo, la cámara y todo rápido, la iluminación, así que espero que se va bien. Bienvenidos, gente, espero que estén bien. Yo aquí empezando ya con mi cafecito. Espero que ya todos hayan desayunado o almorzado, dependiendo de dónde estén. El día de hoy les traigo otro directo de Wilco Embroidery Studio para enseñarles a crear diseños de bordado. El día de hoy, de hecho, voy a hacer diseños de clientes. Tengo varios diseños pendientes y como tengo el tiempo así cruzado entre lo del directo y el trabajo que tengo que entregarle a mis clientes, pues voy a aprovechar y hago uno de esos diseños en vivo para que ustedes lo vean y aprovechen y me hagan preguntas. Así que vamos a confirmar que esté aquí la transmisión en vivo. Sí, correcto, está funcionando. Así que, gente, cuéntenme cómo les fue esta semana, cómo marchó todo, cómo les fue en sus proyectos de diseño de bordado, alguna prueba, algo que pudieran haber hecho, cómo les ha ido. Espero que estén poniendo en práctica todo lo que estemos viendo y que hayan podido avanzar algo esta semana. Bueno, gente, voy a ir leyendo acá la información que me mandó mi cliente. Esto no lo voy a mostrar en pantalla, pero voy a ir leyendo la información que me mostró mi cliente. Mientras tanto aprovecho así, se van conectando las personas que usualmente se conectan y estaré pendiente. Lo que no sé es si se escucha correctamente, espero que sí. Configuré todo rápido, pero debería estar todo bien. A ver. Este cliente me pidió un diseño con 3 variaciones. Ya las voy a mostrar ahorita en pantalla. Simplemente estoy asegurándome aquí de sacar la información, pues sin mostrar el correo o información del cliente. A ver. Me pidió también una variación de un diseño viejo que le había enviado. Vamos a descargar aquí las imágenes. Son 3 variaciones del mismo diseño que voy a hacer hoy. Es un diseño bastante complicado, así que se va a prestar para que pueda enseñarle varias cosas. Son para el aro de 5×7 en una máquina bordadora Brother. Me está pidiendo que le coloque refuerzo y que le coloque un texto. Y quiere que en el texto utilice un tipo de fuente que ya hemos utilizado anteriormente. Ok. Y estoy aquí ahora verificando la información de la modificación que me pidió que hiciera. Ok. Okay. Raúl Flores 5738. Dice: excelente día, maestro. Raúl Flores, bienvenido. Bueno, ya sé que por lo menos se escucha bien la transmisión. Disculpen aquí esté un poquito callado, simplemente estoy verificando una información de un diseño de un cliente. El día de hoy voy a elaborar esos diseños para que vean de pronto cómo trabajo y obviamente también mostrarles cómo se hace el diseño. Espero que sea de provecho para ustedes, sino que estoy verificando aquí la información. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Okay. Dice:
Buen día, profe. ¿Qué más? Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? El día de hoy empecé el directo, de pronto no avisé con tanta antelación que iba a ser el directo, pero espero que lo puedan disfrutar igual. También les digo, el día de ayer y hoy estaba pues, muy bajo de energía, no sé por qué, pero igual espero que no se note tanto. Igual el directo de hoy pretendo que aprendan bastante. Ya les voy a mostrar en pantalla los diseños. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla una vez. Estos son unos diseños que tengo que hacer y entregar a un cliente. Son 3 variaciones muy similares del mismo diseño. Este diseño no sé si lo elaboraron con IA, es bastante posible. Y a ver, creo que ya tengo esta también, sí. Y lo otro es que me está pidiendo una variación de Vareleis Embroidery anteriormente. Vareleis Dice, Embroidery, bienvenido. presente, profe. Bienvenido, ¿cómo estás? Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a buscar aquí entre los archivos del cliente diseño. Entonces básicamente voy a hacer estos 3 diseños para un aro de 5 por 7 pulgadas para una máquina bordadora Brother de un cliente. Sí, creo que esto lo hicieron con IA. Entonces aparentemente el cliente de mi cliente, no tiene claro qué es lo que quiere, entonces quiere que le hagan 3 variaciones para que le borden muestra y decir qué es lo que va a decidir bordar. Entonces, a ver, estoy viendo aquí entre los diseños anteriores de mi cliente porque dice que no quiere que utilice ese tipo de letra, sino que quiere que utilice el tipo de letra en los diseños que le hemos manejado anteriormente. Yo a este cliente usualmente le manejo diseños de bordados de mascota, bastantes. De hecho aquí en su carpeta tengo que más o menos unos 64 diseños que le he hecho ya con anterioridad y la mayoría son de mascota. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este para poder tomar la letra de ahí. Como ya he utilizado ese tipo de fuente, ya está configurada ahí, entonces de esa forma lo voy a poder aprovechar. Aparte también quiere que le haga unas modificaciones a estos Margarita Iscorbe 8310 dice, buenos días. Margarita, Espíritu bienvenida. Aventurero Viquer 8711 dice, se ve interesante el de las gallinas. Sí, se ve interesante. Bastante interesante. Pero es un poco complicado porque aparentemente el cliente de mi cliente, o sea, mi cliente borda y me pidió hacer los diseños, pero el que le mandó a bordar a él aparentemente está un poco indeciso porque ya le hemos hecho variaciones de diseño, que es difícil trabajar a veces con este tipo de clientes. De hecho me pidió aquí unos cambios en este, así que voy a tenerlo presente. Voy a dejar de compartir pantalla aquí un segundo simplemente para verificar una información del cliente. Dice que cambiar el tipo de fuente y hacer que la cresta de la gallina se vea así. Listo, entonces lo primero que voy a hacer, gente, va a ser la modificación del diseño que me pidió. Vamos a abrir el diseño que ya teníamos anteriormente acá. Este diseño es el que se le había hecho anteriormente a ese mismo cliente. Quería una versión más o menos simplificada y aquí está. Es algo distinto. Bueno, el concepto es más o menos parecido. O sea, es el mismo logo, todavía no lo han decidido. Esto sería como una versión simplificada. De hecho, a mí me gusta más este. Como logo, me refiero. Que debe ser fácil de representar. Entonces, una modificación que me pidió, vamos a darle aquí en importar gráficos, es que quiere que la cresta de la gallina salga más o menos así. Vamos a asegurarme en la parte superior. Vale, listo. Precisamente eso es lo que quiere el cliente. Entonces eso es lo que voy a hacer. Me envió esta imagen aquí, más o menos cómo quiere que tenga la cresta la gallina, porque yo se la había elaborado de una forma más sencilla, porque bueno, es un objeto que tiene un centímetro de ancho por 8 milímetros de altura, entonces a mi criterio era mejor simplificarlo. Vamos a girarlo un poco y vamos aquí a igualar tamaños
presiono la tecla S de mi teclado para quitar la simulación de que muestra las puntadas, solamente mostrar el borde externo de los Espíritu objetos. Aventurero Viquer 8711. Dice. Parecen gallinas zombies. Parecen gallinas zombies. Lo que pasa es que le colocaron en los colores de la bandera del país. Es de Suiza, si no me equivoco, si es de Suiza. Entonces tienen los colores de la bandera. Entonces sí se ve un poquito raro, ¿no? Me imagino que por eso dicen lo de gallinas zombies. Por el color. Pero sí, es por el color de la bandera. Por eso tienen aquí la cruz de la bandera de Suiza y eso. Entonces, bien, perfecto. Lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar este objeto, el que quieren que reemplace, y le voy a cambiar de color. Simplemente le cambio de color para tener más fácil ubicarlo y separarlo, porque como hay muchos objetos con ese mismo color, así que tendré claro cómo ubicarlo. Es el objeto número 19 aquí en mi lista de color objetos en el panel lateral. Entonces ahí ya tengo más fácil ubicarlo. Ya sé que es el número 19, lo voy a eliminar. Voy a bloquear la imagen esta con K para que no se me mueva ni corra. Y voy a trabajar con el mismo color este que venía trabajando, que es un fucsia, magenta. Voy a verificar qué propiedades le di al resto de las puntadas en Plumetis. 0.40 con 0.17 de compensación de tire. Entonces voy a manejar los mismos valores, 0.40 en el espaciado. Aquí la longitud de la puntada vamos a cambiársela a 10 por si acaso, aunque no se pasa ninguna de esos valores, solamente como para tenerlo ahí, ya para no perder la costumbre. Le quito los refuerzos, la compensación de tires, y por defecto viene en ese valor. Ok, aquí como este diseño están sonando los sonidos del Wilcom, voy a deshabilitar eso porque eso es súper molesto. Mezclador de volumen. Después cuando esté haciendo puntadas va a sonar. No veo aquí no veo en los dispositivos que esté. En fin. Y genera el sonido de la puntada. Qué fastidio. Mezclador de volumen. Así me muestra. Necesito deshabilitar eso porque después cada nodo y cada cosa que vayamos a hacer va a generar ese sonido. Bueno, aquí vamos a generar esto con puntada Plumetis. Voy a generar con clic izquierdo, clic derecho para hacer nodos de curva. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a generar una sucesión de distintos objetos en Plumetis. No voy a generar un solo objeto, voy a generar distintos objetos en Plumetis. Y luego los voy a colocar en el orden que les corresponde. Generar líneas de dirección. Clic izquierdo para nodo de esquina, clic derecho para nodo de curva. Aquí salgo una curva cerrada, así que puedo utilizar nodo de esquina para cambiar ahí el tipo de curva a una curva un poco más abierta. Presiono Enter y genero las líneas de dirección. Ahorita no me estoy preocupando por el punto de entrada y de salida del objeto, porque ya ahorita lo puedo cambiar o incluso puedo ramificarlo, ya que es un objeto que va muy en secuencia, así que no me va a generar de pronto puntadas innecesarias. Va a generar un conector bastante sencillo. Aquí por ejemplo ya termino este objeto, y lo que puedo hacer para enlazarlos y asegurarme que la ramificación sea lo mejor posible es generar un corrido que toque a cada uno de los objetos. Y ahora selecciono todo eso que he creado, incluyendo el corrido. Presiono la tecla I en mi teclado. Eso no fue eso allá afuera. Presiono la tecla I en mi teclado para generar la ramificación, y ahora tengo que colocar el punto de entrada y el punto de salida. Vamos a colocar el punto de entrada aquí y el punto de salida en este extremo, y ahí se genera la ramificación. Para que de pronto tengan en cuenta, el diseño tenía 20.032 puntadas antes de la ramificación y 20.032 puntadas después de la ramificación. Es decir, no se generó ninguna puntada innecesaria, simplemente que vamos a evitar que haga saltos innecesarios. Ahora lo que tengo que hacer es que debo llevar este objeto a el puesto número 19, que era el que tenía el objeto anterior. Y así va a quedar bien ubicado. Bareleys Embroidery. Y ahí le cambio el color. Dice: choco el carrito de las verduras.
Lo que pasa es que pasan muchos vehículos de carga pesada por aquí cerca, por esta vía, no sé por qué. Y entonces eso fue lo que pasó. Y para rematar hay un, no sé cómo le llaman en su país, aquí le dicen policía acostado. Hay un, como una especie de, sí, como, es una cuestión de cemento como para que los vehículos reduzcan la velocidad, pero no lo reducen mucho. Entonces pasa ese ruido cuando pasan por ahí encima. Así que listo, mi gente, miren, esto fue una modificación bastante sencilla que me pidió el cliente. Obviamente no tiene la misma textura ni nada, es que esto es creado con IA. Y la IA por lo general siempre hace todo como en esa misma textura, pero no es a lo que vamos, creo que de esta forma se ve un poquito mejor. Entonces listo, ya modificado eso, lo otro que me pide el cliente es que cambie el tipo de letra a uno que usamos usualmente. Entonces eso voy a hacer. Vamos a cambiar el tipo de Raúl letra. Flores 5738. Rompe Dice, velocidades, le dicen. rompe velocidades. Sí, pero lo que se le rompió fue como que el eje al carro ese porque no bajó la velocidad. Son horribles. Voy a abrir el diseño que tengo de referencia acá del texto que usualmente utilizo para ese cliente. Este es un diseño de mascota que ya he hecho anteriormente para él. Simplemente lo que quiero es el texto. No me acuerdo el nombre del tipo de texto. Bookscript se llama. Perfecto. Entonces yo puedo tanto llevarme este texto para allá o simplemente aquí cambiar aquí y buscar Bookscript en mi directorio de fuentes. Acá está. Voy a hacer algo. Voy a darle control C ahora que lo modifiqué y voy a darle control Z. Y luego doy control V y cambio de color. O sea, lo que hice fue que copié el texto modificado y luego volví para tener el texto original y pegué el texto modificado encima. Aquí ahora lo que voy a hacer es tratar de darle al texto nuevo el mismo tamaño y justificación que tiene el texto anterior. Simplemente lo dejo ahí como guía. Entonces, en primer lugar, la separación entre letras y separación entre palabras. Elsie García 9924. Dice, hola, gusto de saludarlo, soy de Guatemala y sí me interesa mucho aprender a diseñar. Elsie, bienvenida, me alegra que estés acá. Espero que puedas aprender algo el día de hoy. Tenemos varios videos en el canal, algunos un poquito más sencillos. Si es primera vez que es el canal, bueno, bienvenida primero que todo y te recomiendo que le eches un vistazo a los primeros videos de directos. De hecho, hay una lista de reproducción que aparece ahora como curso de Wilcom y una como curso de InStitch. Esto es porque YouTube cambió un poquito cómo configurar las listas de reproducción y esta las reconoce ahora como cursos. Y les recomiendo que le den un vistazo. Ok, vamos aquí en la parte de especial, en las propiedades, y vamos a cambiar el espaciado entre letras. Voy a colocar el valor de 10 simplemente para ver cómo se ve. Hay algo que estoy viendo que es que esta letra es bastante gruesa. Entonces tiene mucha compensación para este tipo de letra. En esta se ve bien ese valor, pero en esta se ve demasiado gruesa. Voy a bajarle la compensación de tire. 0.25. Eliud Noriega Tineo 709. Dice, buen día maestro y equipo. Eliud, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Ya decía yo que hacía falta Eliud. Estamos un poquito más completo. Ahora falta Daniel y Solimar, entre otros. A ver, entonces vamos a darle un poquito más de espaciado. Creo que 15 puede ser un buen valor. Bueno, la letra queda un poco muy separada. Creo que en este caso voy a bajar el valor de 10 y lo que voy a hacer es que voy a ir acá en la... Veo que esta letra está más bajita que la letra que tenía anteriormente, entonces lo que voy a hacer es que voy a aumentarle un poco la altura. Lo puedo hacer aquí, Vareleis Embroidery en las propiedades. Dice, Daniel está castigado. Daniel está castigado. ¿Quién lo castigó, gente? La esposa. A ver, listo. Creo que aquí, al darle el valor de 12, él proporcionalmente modificó el ancho. Creo que aquí está mejor. Entonces, lo que haría sería... Eliud Noriega Tineo 709. Borraría el texto anterior. Dice, pido disculpas porque no estuve en el envío pasado full trabajo. Ah, no te preocupes, eso es totalmente normal. Sí, es que ya decía yo, es que muchos trabajan los sábados y es complicado. Por eso estaba pensando a veces
si de pronto hacer directos el domingo, pero luego también lo veo como complicado. El domingo muchas personas es el día de reposo, si asisten a alguna iglesia, algo por el estilo, entonces de pronto dije no, vamos a mantenerlo el sábado. Pero sí es complicado, mucha gente trabaja los sábados también. Por ejemplo, el día de hoy estoy trabajando y estoy haciendo directo. Así que estoy aprovechando para en el directo pues hacer este diseño y estas correcciones a este cliente. Aquí, bueno, ya centré el diseño, aquí dándole el valor de 0. Vamos a seleccionar todo y a volverlo a centrar. Y aquí ya está la modificación completa. Lo que me pidió era algo sencillo, simplemente que tenía que hacerle esos cambios para que el cliente se quedara satisfecho. Lo voy a guardar el diseño y lo voy a guardar en formato PES porque es para máquina Eliud bordadora Noriega Tineo Brother. 709 dice: podríamos hacerlo después de la 3 p.m. Después de la 3 p.m. ¿Qué hora es ahorita ya en tu país, Eliud? Porque aquí son las 9:22 acá en Colombia. No sé si tenemos la misma hora, no me acuerdo ahorita de momento. Y tendría que hacer la encuesta para ver si les cuadra a la mayoría. Si les cuadra a la mayoría, yo puedo cambiar el horario sin problema. Ya guardé en formato PES para máquina bordadora Brother. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer una captura de pantalla que yo siempre le envío a los clientes para que si lo ven desde el celular o un dispositivo que no tenga programa de bordado puedan ver cómo se ve el diseño. Entonces yo tengo Eliud aquí una Noriega herramienta Tineo de recorte. 709 dice: acu una hora más. O sea que ya son las 10:23. Ok. Pues tendría que hacer una Eliud encuesta. Noriega Tineo 709 dice: en Venezuela. Ya. De pronto ahorita hago la encuesta, a ver qué dice la gente, si tendríamos que cambiar el horario y qué horario les sería viable. Aquí voy a reemplazar la captura que había tomado y ahí ya reemplacé la captura para mandársela ahorita al cliente. Entonces voy a proceder con los otros diseños. Bueno, de hecho, voy a cambiar aquí un momentico de pantalla, de cámara. Voy a enviarle aquí de rapidez el diseño al cliente, ese que modifiqué. Vamos a enviárselo y ya sigo enseguida con los otros. Redactar. Ok. Seleccionar el archivo. Sí, para que vaya haciendo la muestra de este adelante. Eliud Noriega Tineo 709 dice: o buscar una hora adecuada para usted y todo el equipo, pero los sábados. Sí, eso lo he pensado mucho. Pero me ha sido difícil ponerme de acuerdo. Porque bueno, varias veces les pido a algunos que me sugieran y cuestiones así. Pero yo sé que a algunos les da como pena decirme algo. Ya aquí le envié al cliente. Perfecto. Vamos a cambiarlo otra vez la cámara. Ok, mi gente. Vamos a seguir ahora con los otros diseños. Ya guarda cambios. Vamos a abrir un documento nuevo. Daniel Abreu 3854 Daniel, estamos hablando dice: de ti. Ey, aquí estamos otra vez disfrutando del arte del bordado digital con estilo, definitivamente listo para seguir aprendiendo y mejorando cada puntada con Johan S. Design. Bienvenido, Daniel, gracias. Ya estábamos hablando de ti, estábamos diciendo si era que te tenían castigado, que porque no estabas en el directo. Gente, vamos a importar la imagen, que yo les he mencionado varias veces que lo pueden hacer a través de este icono. Si no lo tienen en su panel de herramientas, no importa, pueden ir a la opción gráficos del panel superior y darle importar gráfico. Vamos a empezar con este. Vamos a darle el tamaño primero que todo. Entonces vamos a la opción gráficos, recortar mapa de bits, rectángulo.
Daniel Abreu 3854. Dice. Buenos días gente hermosa. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. La selección de colores va acorde a los hilos predeterminados a los hilos que trae el programa. La selección de colores va acorde a los hilos predeterminados, a los hilos que trae el programa. La selección de colores. ¿Te refieres a los colores que yo coloco acá? Pues el programa trae predeterminado una cuestión de hilos, pero tú puedes seleccionar una carta de colores específica. Si quieres que aparezca una carta de colores específica en la gama de colores. Pero eso muy poca gente lo usa. De hecho yo no lo uso porque de hecho por más que quiera utilizar una marca de hilos también me veo obligado por necesidad de utilizar distintas cartas de hilo porque a veces en una carta específica mi proveedor o los proveedores locales no tienen todos los colores que necesito en una sola marca. Entonces de pronto por eso casi nunca utilizo la función de que me aparezca la barra aquí de colores con los colores de una carta de colores específicos, pero que sepan que se puede. Gente, aquí recorté un poquito de más el texto, pero no importa tanto porque ese texto tal cual no lo voy a utilizar. Voy a utilizar el texto del diseño anterior, que de hecho lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá. Este diseño me lo pide el cliente para un aro de 5×7, así que paso a unidades de medida en pulgadas. Y vamos a darle aquí abajo el valor de dice 5. Buenos días gente, lindo día el de hoy. El Rutu, bienvenido. Buenos días. Entonces aquí le doy el valor. El aro es de 5×7. Lo que voy a hacer es que en este que dice 5 le voy a dar 4.9. Porque si le doy el valor de 5 neto, entonces la máquina bordadora lo reconoce como 5 punto algo y entonces no lo deja bordar porque excede el área de la máquina bordadora. Entonces siempre toca bordarlo con un poquito más pequeño que el tamaño del aro. Así que ahí está. No queda exactamente de 5×7, queda de 5.5 por 4.9, pero está dentro del área que puede manejar el aro. Aquí en la posición le doy los valores de 0 para que parezca centrado y cambio unidades métricas. Me gusta trabajar en unidades de milímetros y presiono K para que la imagen quede bloqueada. Lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir el diseño anterior simplemente para traerme el texto. Ya que lo tenemos ahí hecho, no vamos a tener la necesidad de hacerlo otra vez. Y simplemente lo coloco acá en la ubicación, que es el tipo de letra que usualmente manejo con este cliente y me pidió que por favor conservara ese tipo de letra. Perfecto, esto como ya está definido, vamos a centrarlo. Voy a bloquearlo con K también, que sepan que no solo se puede bloquear la imagen, sino también otros objetos de bordado que ya hemos trabajado y que no queramos modificar. Doy clic aquí en esta opción de inicio y fin automáticos para que el diseño sí o sí esté centrado. A veces se me olvida colocarlo y miren que el punto de inicio y fin cambia dependiendo si está habilitado o no. Así el diseño va a estar centrado sí o sí. Y voy a guardar. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Voy a crear una carpeta. Siempre me gusta crear una carpeta para diseños nuevos de clientes. Le voy a colocar el nombre, el mismo nombre, pero le voy a colocar 01 para asegurarme que es una variación del diseño. Le damos guardar, busco sencillamente la carpeta y ahí lo guardo con el mismo nombre. Perfecto, y ahora vamos a empezar a trabajar el bendito diseño. Vamos a tomar un poquito de café para sacudirnos la flojera y la pereza que tengo hoy. Y vamos a analizar el diseño para ver qué podemos hacer. Lo más difícil que se le hace a uno por lo general es por dónde empezar. A mí me gusta identificar cuál es el objeto más fácil de hacer y hacerlo. Para superar eso de lo que algunos le llaman el síndrome de la página en blanco, lo más difícil es empezar. Cuando estás empezando algo, a escribir algo, a dibujar algo o a diseñar, empezar siempre es lo más complicado. Entonces, por ejemplo, esta parte de las crestas, los picos y los ojos se me haría a mí la más fácil de digitalizar. Entonces empezaría por esa parte. Pero me gustaría identificar también cuál sería el color predominante en el diseño o en cada una de las gallinas, aunque este es un gallo creo, pero para hacerlo de color base,
de relleno me refiero. Por ejemplo, si aquí, ¿qué me convendría más aquí? Hacer el fondo negro en una puntada de relleno y luego hacer el resto de matices encima de los otros colores, y lo que estoy viendo es que el color negro es el color predominante de este diseño. Entonces creo que esa idea no es tan descabellada. Hacer un fondo negro y hacer los matices en plumetis y otro tipo de puntadas arriba de colores blanco, marrón, Daniel Abreu 3854. etcétera. Entonces creo que sería la forma Dice, de proceder. Porque jajaja, no nada que ver, mi señora le toca trabajar día completo, trabaja para el 911. ah, caramba. Entonces no te tenían castigado, Daniel. Esa teoría totalmente descartada. No, qué bien que tu señora tenga un trabajo así y un trabajo respetable. Ese tipo de trabajos, las personas que trabajan tanto, bueno, ya sea recibiendo llamadas en 911, de enfermeros, en ambulancias, todo ese tipo de trabajo para mí son muy respetables. Bomberos, todo ese tipo de trabajo. A ver, entonces hoy estás tú solito en tu casa viendo el directo. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice, profe, si yo hago el calendario azteca, ¿a qué nivel estaría, novato o avanzado? A ver, yo diría que avanzado. ¿Qué para ustedes es nivel básico o avanzado? Por ejemplo, ¿qué les digo? Yo diría que avanzado. Es que seamos honestos, el programa es complicado al principio, pero conforme ya pasas del nivel básico, casi todo se podría considerar casi que avanzado. Ya es cuestión de práctica, pero yo diría que, Francisco, que ya estarías en nivel avanzado. Ahora, una cosa es que afrontes diseños y la otra es que puedas llevarlos a buen término, bordados y todo. También es otro lío. Últimamente Daniel se me han Abreu presentado... 3854. Dice, estoy por mi cuenta hoy haciendo de las mías, Haciendo de las jajaja, es tuyas, broma. Yo considero que, por ejemplo, he conocido mucha gente que tiene años de estar trabajando y hace diseños súper complicados, pero les bordan regular. Entonces eso hay que compensarlo. Yo tengo un video en el canal de 2 errores que arruinan tus bordados, y ahí coloco una balanza de que al momento de bordar tiene responsabilidad casi del 50%, el 40% el diseño y el 10% la atención a los pequeños detalles. Y yo pues me mantengo así. Yo sé que mucha gente no piensa igual, pero yo creo que el diseño, si bien tiene responsabilidad, todos los detalles que sean al momento de abordar pueden definitivamente a crear un mal resultado y destrozar el diseño totalmente, así esté diseñado por el diseñador más profesional de la vida. Entonces yo diría que bueno, si haces ese tipo de diseño, estás en un nivel avanzado. Habría que ver cómo lo complementas al momento de bordar. Bueno, gente, vamos a empezar con este diseño. Aquí lo que estoy viendo es que este diseño, como lo hizo una IA, tiene varias divisiones, no en textura, pero sí veo como que, por ejemplo, esta parte está claramente dividida aquí por un sombreado. Esos sombreados no los voy a hacer porque el diseño no es tan grande y considero que complicaría mucho y colocaría demasiados colores que luego harían que al cliente que esto fuera muy difícil de bordar. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que, por ejemplo, voy a seleccionar la herramienta de relleno complejo. En la opción de rellenos voy a configurar de una vez las propiedades que voy a utilizar. Aquí voy a utilizar un relleno en plumetis de 0.45. No quiero que quede tan denso estos objetos que voy a hacer a continuación. En refuerzo voy a quitar el refuerzo. Y Margarita Izcorbe 8310. Dice, lo haces tan fácil, eres un experto, te saldrá lindo. ojalá. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice, lo termino y lo mando para que me califique. Claro, mándenme sus diseños, yo los reviso. Eso sí, ténganme paciencia. Estoy demorando mucho últimamente para responder los mensajes, pero algún día los respondo. Ojo, no los estoy ignorando, simplemente he estado muy saturado últimamente, tanto de trabajo como respondiendo mensajes. Así que ténganme paciencia, pero me pueden enviar sus diseños. Yo los reviso y les doy mis recomendaciones y observaciones, ¿de acuerdo? Y Margarita, gracias por eso. Esperemos que sí lo pueda hacer ver fácil, que lo importante es eso, que puedan entenderlo. Bueno, miren, voy a empezar a trazar objetos acá. El orden aquí no me importa tanto, así que empezamos trazando acá. Miren que aquí en la división automática la coloqué a 10, que es el valor máximo, porque no quiero que estos objetos me generen división automática.
Así que voy a ir trazando los objetos ahorita mismo sin preocuparme por los puntos de entrada y de salida. Si de pronto ustedes en su estilo de diseño lo quieren hacer más organizado, pues lo que tendrían que hacer simplemente es que después de cada objeto simplemente tendrían que generar un conector concorrido para que lo vaya siendo organizado de una vez. En este caso, en este diseño y en la forma en que trabaja este cliente no lo considero necesario. Porque bueno, ya llevo tiempo, creo que 1 año o 2 años trabajando con él, entonces ya conozco más o menos la forma en que trabaja su máquina bordadora y qué decisiones puedo tomar y qué no. Entonces en este caso no es tan necesario que para la forma en que trabaja vaya tan organizado así. Obviamente no voy a dejar que esto haga cortes. Aquí lo que voy a generar es, como hice la vez pasada, voy a generar aquí un corrido para que al momento de ramificar me haga los conectores. Coloco este extremo acá porque quiero que el punto de salida de este objeto ramificado quede aquí para que luego pueda hacer este a continuación. Entonces ahí estoy planificando cuál es el siguiente objeto que voy a trazar. Entonces ahí pueden ver, si yo presiono la tecla H, de que después de ramificar puedo modificar el punto de entrada y punto de salida, lo dejo ahí. Lo hice rápido, pero acuérdense que después de haber seleccionado los objetos, presiono la tecla I y coloco el punto de entrada y el punto de salida con un clic, y ahí quedaría ramificado el objeto. Ahí está el objeto ramificado sin ningún inconveniente. Estoy retrocediendo para ver qué tantas puntadas tenía. El bordado tenía 2336 puntadas antes de ramificar, y después de ramificar 2332. Ese bajón de puntadas es porque eliminamos unos cuantos cortes, y los cortes también cuentan como puntadas. Entonces bajo un poquito casi insignificante, pero que se den cuenta de que no aumentamos las puntadas simplemente por utilizar ramificación, y ya ahí trabaja de forma organizada. Margarita Izcorbe 8310 dice: explicas re bien, eres un buen profe, estoy aprendiendo mucho, espero pronto hacer esta belleza. Gracias, Margarita. Anímense, les recomiendo mucho eso. Este diseño lamentablemente no se los voy a poder compartir porque, como les dije, es un diseño de un cliente, pero les recomendaría que se animaran a hacer una versión de un diseño similar. Es complicado y aunque les tome tiempo, pero el proceso el aprendizaje que van a adquirir haciéndolo va a ser muy grande, y ya luego los diseños sencillos les van a parecer algo cotidiano. Aquí generé este objeto con la puntada de giro complejo, y la ventaja es que me permite crear múltiples líneas de dirección que ya tracé. Presiono Enter y ahí quedaría cubierto este objeto. Lo que quiero asegurarme es que el punto de entrada sea donde estaba el punto de salida del objeto anterior. Si yo quiero verificar el objeto anterior, lo que tengo que hacer es presionar Shift y Tab, y me va a enviar el objeto anterior. Aquí se modificó el punto de entrada y de salida cuando creé el objeto nuevo, por eso es bueno ir verificando luego al tiempo de Luis Enrique Rizovera 9482 dice: saludos desde Ecuador. Luis Enríquez, Luis, disculpa, ando como no voy para leer muy bien, se ve bastante pequeño en el celular. Luis, bienvenido, gracias por estar en el directo. Voy a ir guardando con control S para evitar sorpresas más adelante. Gente, ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a presionar en mi teclado la tecla inicio. Eso lo que va a hacer es que los objetos que crea ahora se van a generar antes de los objetos que he trazado. Entonces lo que quiero hacer ahora es hacer una puntada de relleno tatami. Esta puntada de relleno voy a mantener los valores como están y voy a trazarla con una pestaña o margen de seguridad por dentro del objeto que ya tracé. Esta puntada la voy a trazar hasta acá y ya van a entender por qué, ya les voy a explicar. Lo que estoy trazando es para generar una diferencia de texturas y que el diseño sea más tridimensional y menos plano. Presiono Enter y voy a generar una línea de dirección horizontal en este caso. Ahí generé el objeto. Si se dan cuenta, en la lista de color objeto me lo mando al inicio, lo quiero después del texto. Voy a colocar el mismo color. De momento verde, ahorita cambiaré al color rojo original. Simplemente ahorita manejo verde para que haya contraste y pueda yo identificar bien lo que estoy trazando. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de texturas acá, que es lo que quiero que se genere.
Entonces, ahora lo que haría sería, en esta misma puntada que hice aquí, haría estos objetos, pero los quiero después del objeto que tracé en Tatami. Entonces, lo que voy a hacer es presionar en mi teclado fin, para que los objetos que trace ahora se generen al final del diseño. Entonces, vamos a empezar por este que está aquí. Yo presiono varias veces la tecla S para quitar o colocar la simulación. La voy a quitar en este caso y voy a trazar aquí el objeto en cuestión. Aquí sí voy a tener un poco en cuenta los puntos de entrada y de salida. No queremos generar tantos saltos innecesarios. Por ejemplo, aquí lo tenía en puntada Tatami, lo voy a cambiar en Plumetis. Y lo que vamos a hacer es que vamos a generar un conector de aquí. Presiono S para ver hasta dónde llega el objeto anterior. A acá, porque aparentemente este objeto se borda primero. Miren que este se ve como encima de este, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a trazar primero este. Asegurarme de que esté seleccionado la puntada Plumetis. Ok. Y trazamos así. Si se dan cuenta, siempre tengo como un margen de seguridad. No trazo el objeto al ras. Como este objeto que acabo de trazar ahora va a ser pisado por el siguiente, pues ese margen de seguridad nos asegura, valga la redundancia, de que no haya espacios vacíos entre las puntadas por si la tela cede. Entonces, ahí trazamos y generamos la línea de dirección. Entonces ahora podemos colocar todo en un mismo color. Hasta ahí iría trazado esta parte. Creo que ya lo podemos colocar en el color original, rojo. Ahí me genera un corte que sería por la transición de este objeto, que como este objeto va primero, estoy pensando cómo organizarlo. Debería ir de abajo hacia arriba, luego presiono Tab. Claro, ahora tengo que generar un punto de conexión acá. Voy a presionar S. Miren, este objeto termina aquí, pero necesito que se conecte con el punto de entrada del objeto anterior. Entonces vamos a generarlo ahí y vamos a llevar este conector hasta arriba. Vamos a colocar en color rojo. Ahora todo va a tener un poquito más de sentido. Presiono H, entonces este objeto entra aquí, sale aquí. Presiono Tab, este objeto entra aquí y sale aquí, un corrido. Este objeto entra aquí y sale aquí, y ahí todo ya va en secuencia. Este entra aquí y sale acá. Ya ahí el detalle es que acá sí ya toca generar un corte. De hecho, si yo quiero asegurarme que todas las marcas de máquina bordadora hagan corte, selecciono esta opción de insertar corte y en ese objeto, solo en ese objeto, y esta de insertar amarre. Así me aseguro de que no vaya a quedar el hilo ahí tirado, que la máquina haga el corte y jale el hilo. Luego acá, punto de entrada, punto de salida acá, lo hace el corrido hasta aquí, punto de entrada, punto de salida acá, porque luego este objeto va a iniciar aquí y va a terminar, vamos a dejarlo que termine abajo y haga el nudo ahí. Puedo insertar también la opción pero tiene que ser con la herramienta de selección, de corte y amarre. Vamos a guardar cambios. Ahora lo que se me hace más fácil es generar el pico y los ojos. De ahí procederíamos a hacer el resto del diseño, ¿de acuerdo? El pico y la boca y las patas son del mismo color, creo que no. Esto es de un amarillo y este es como un naranja claro. Vamos a hacer el pico para salir más o menos de este trazo de objetos. Lo que sí estoy viendo es que el pico me gustaría que quedara un poquito más dividido. Entonces aquí sí voy a generar un corrido. Voy a seleccionar el momento el color verde y lo que voy a hacer es seleccionar hacer este corrido de ida y de regreso. Entonces es un corrido simple, pero lo voy a repasar. Aquí, antes de seguir y retornar al punto acá, quiero hacer esta parte del pico y terminar donde empecé, y presiono Enter y ahí se generó ese corrido. Ahora voy a generar abajo de ese corrido la capa de amarillo. Si ustedes de pronto se confunden con tantas líneas y trazos acá en el diseño, pueden presionar primero Shift G para quitar la cuadrícula y pueden presionar la tecla L para borrar el contorno de los objetos que han trazado. Pero bueno, yo siempre lo conservo como para tener como un poquito más de contexto de qué objetos tengo hechos y qué no. Voy a ir guardando. Entonces ahora con otro color
Creo que lo voy a generar en una puntada de plumetis. Voy a generar este objeto. Como es un objeto muy pequeño, voy a bajarle la densidad a 0.50, sobre todo porque ya está pisando una capa de rojo y aparte de eso va a ser pisado por un corrido. No quiero que se generen nudos por acumulación de puntadas, así que le bajo la densidad a esta parte específica. Ahora miren cómo voy a hacer. Quiero que esta división quede presente también en la puntada de plumetis. Entonces voy a hacer el objeto dividido. Ya van a ver cómo. De hecho vamos a dividirlo al revés porque ya me confundo. Vamos a empezar por acá. Miren que lo que voy a hacer, voy a acercar con la rueda del mouse, es que voy a generar el objeto un poquito por fuera del pespunte, del corrido, perdón. Siempre es mejor que quede el objeto un poquito por fuera del corrido, por si cede, se vería más feo si el corrido quedara por fuera del objeto. Es preferible que lo pise un poquito. Ahora miren, voy a generar esta división acá, me regreso por la misma división y luego sigo trazando el objeto normalmente hasta cerrarlo. Esa división ahí lo que va a hacer es que va a generar una división, en este caso no automática, sino manual, que creamos nosotros en la puntada. Y ahí va a encajar un poco mejor el corrido, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una diferencia aquí entre el brillo que se va a ver en el hilo por la puntada satín, plumetis. Y aparte de eso, esta división va a hacer que el corrido pase sin necesidad de jalar y abrir la puntada. Si no hiciéramos esa división, es posible que en la puntada plumetis, por donde pase el corrido, haga unas marcas con la aguja que terminen abriendo un poquito la puntada. Entonces así creamos un efecto y evitamos que se genere ese problema. Vamos a ir colocando los colores correspondientes. De hecho aquí voy a cambiar un poquito el tono de ese amarillo a un amarillo un poquito más adecuado al diseño. Y esto aquí no estoy seguro, creo que no es un color negro, creo que es un color marrón. Así que vamos a reemplazar ese verde por un tono marrón, y de hecho vamos a oscurecerlo un poquito más dándole doble clic, yendo a la opción de custom en la paleta de colores, bajamos aquí en la gama a un color un poquito más oscuro. Creo que ahí estaría bien. De momento así va quedando el diseño. Yo con la tecla D puedo quitar la imagen y veríamos solo lo que tenemos trazado al momento. Vamos a ir guardando y vamos a seguir. Ahora creo que puedo trazar el ojo. Yo estoy viendo, vamos a ver algo. Presiono S para quitar la simulación, presiono la tecla M para sacar la regla, doy clic y dejando control presionado para que me fuerce a un ángulo recto, mido aquí. Me dice que hay 2.34 milímetros de altura tiene ese ojo. Es un objeto muy pequeño. En el diseño tiene un brillo y tiene como aquí esto sería que el iris. Yo no sé si los gallos tienen iris, pero se ve como un tono aquí marrón. De ese tamaño, lo mejor que podemos hacer es simplificar y hacer un solo color, porque esos detalles no se van a ver. De hecho, la densidad de la puntada la voy a colocar en 0.60, el espaciado, en plumetis, y voy a hacer el ojo relativamente más grande de lo que está en el diseño. Como la puntada aquí anterior, que está de base, es horizontal, voy a hacer esta vertical, para que no se entrecrucen las puntadas. Si se entrecruzan, el hilo rojo se notaría por encima del hilo negro y eso causaría que se viera excesivamente bajos de puntada, y eso se relaciona por lo general con mala calidad de bordado. Como no queremos eso, la dirección del tatami rojo es horizontal, este lo colocamos opuesto. De esa forma no se van a entrelazar las puntadas y borda más correctamente. Voy a ir guardando y ya tenemos que ir pensando en trazar el cuerpo. Creo que esta sombra no va, si no me equivoco. Voy a cambiar aquí la cámara simplemente para tener contexto. Voy a confirmar eso entre lo que me envió el cliente, pero creo que esa sombra no va. Por si tienen dudas, estoy trabajando entre el mouse, el ratón de mi computador y la tablet. Estoy alternando. Suelo trabajar así últimamente, no sé por qué esa costumbre. Vamos a ver lo que me escribió el cliente. ¿Cuánto costarían estos 3 diseños? Lo más grande posible del aro. Ignora las sombras y el césped debajo de sus patas. Vale, entonces eso era lo que quería verificar. Esta parte de abajo, que parece esta sombra, esta
pienso o lo que sea, no va en el diseño. Entonces, ya guardado, vamos a proseguir. Hay una cosa que es que yo podría hacer toda la parte de los picos y las caras de las gallinas para que la secuencia de colores no hacer tantos cambios de colores, que haga todo el rojo, todos los picos y así sucesivamente. Lo voy a hacer, pero de momento, para que vean un poquito más entretenido el proceso, voy a hacer la gallina esta completa, luego haré las partes de las caras y agruparé los colores, ¿de acuerdo? Pero haré primero este gallo, digo, completo, para que no se aburran, no quiero que se mueran del aburrimiento acá. Ahora, tengo que decidir cómo voy a hacer estas patas. Las puedo hacer en plumetis o las puedo hacer en tatami, y el tatami me permitiría hacerle el tramado este. ¿Cómo decido eso? Primero que todo, determinando el tamaño. Activo la cuadrícula. Tengan en cuenta que cada cuadrícula esta tiene 1 centímetro por 1 centímetro. Eso quiere decir que las patas no tienen más de 1,5 centímetros de altura. Tienen 2 centímetros con algo. Esta es un poquito más cercana a los 2 centímetros. Puedo confirmarlo presionando la tecla M de mi teclado y colocando aquí la regla. Tiene 20 milímetros, .48, o sea 2 centímetros y algo. Son pequeños. Tengan en cuenta que 2 centímetros no es muy grande, por lo que no vale la pena que haga ese tramado. Si hago ese tramado, tengan en cuenta 2 centímetros, eso no se va a ver. Lo que va a hacer es nudo y puntadas innecesarias. Entonces vamos a simplificar esto a un solo color. Es lo que voy a hacer a continuación. También puedo hacerle el corrido o el pespunte este que tiene en el borde, pero también considero que por el tamaño no vale la pena. Bueno, ya vamos a verlo. Pero considero yo que si lo hacemos en puntada plumetis, esto ya lo voy a hacer aquí a 0.40 porque no hay ningún objeto abajo. Ya es un objeto que quede un poquito más relleno, que tenga un poquito más de cuerpo y relieve. Vamos a empezar por esta. Vamos a hacerla en color fucsia o magenta. Y vamos a hacer este objeto. ¿Por qué estoy haciendo las patas antes del resto del cuerpo? Porque bueno, si yo lo analizo en cuestión de capas, pareciera que esta capa de plumaje negro va encima de eso. Entonces eso es lo que voy a hacer literal, lo voy a seguir así tal cual. ¿Cómo van, gente? De momento están entendiendo todo bien, no estoy yendo muy rápido ni nada por el estilo. Aquí sí voy a generar conectores manuales. Estoy haciendo este corrido porque como estoy viendo que esta parte sobresale por encima de esta capa la quiero hacer primero este objeto. Entonces sencillamente selecciono la herramienta de giro complejo y trazo el objeto, genero las líneas de dirección. Aquí ya lo tracé. Voy a confirmar que el punto de salida sea más o menos por aquí, y creo que voy a hacer ahora esta pata, luego esta, y luego esto sería como el camino principal que llega hacia arriba. Por la forma que tiene me permite utilizarlo esto como si fuera una ramificación principal. Entonces ahora genero el conector de acá para acá. Estos corridos van a quedar cubiertos por el último objeto que voy a trazar. Genero línea de dirección. Perfecto. Ahora genero un corrido que me lleve. Puedo hacer que me lleve hacia acá. Porque de ahí es donde voy a empezar a trazar el objeto. Lo empiezo a trazar tan arriba porque luego quiero que este me empalme. Entonces lo empezamos a trazar de acá para acá. Nodos de esquina, nodo de curva, luego una curva cerrada. Muy importante generar nodo de esquina para que no altere la forma de la curva que vamos a hacer a continuación. Aquí quiero que solape un poquito. Acuérdense que este objeto luego va a pisar ahí. Entonces si nos excedemos ahorita no importa tanto porque eso va a quedar cubierto. De hecho mejora si evitemos que queden puntadas abiertas. Ahora que ya trazamos esta parte, quiero que tenga el punto de salida ahí mismo. Ahora lo que puedo hacer es que lo llevo con este corrido de aquí hacia arriba. Todo esto no va a generar ningún corte, ¿de acuerdo? Lo llevo un poquito más arriba del color negro del plumaje, porque luego este plumaje negro va a pisar esta parte. Y trazamos con la herramienta de giro complejo. Puedo quitar la simulación con S para tener un punto de referencia más claro hacia de qué punto debería trazar los siguientes nodos. Ya puedo colocar la simulación con S nuevamente. Y aquí simplemente cerramos el objeto.
trazamos las líneas de dirección, aunque podemos dejar que se generen automáticamente y ahí hayamos trazado el objeto. Tengo mis dudas al respecto, si les soy honesto. Voy a cambiar el color a ver si eso genera una mejor visualización. Vamos a verlo en el tamaño real. No, si les soy honesto, no me gusta cómo se ve la división esta aquí. No me agrada cómo se ve. Vamos a hacer cambios al respecto. Se ve antinatural. Vamos a tratar de cambiar un poquito la curvatura del objeto, a ver si de esa forma mejoramos un poquito el resultado final. Entonces esto lo podríamos acortar. Y si acortamos eso, tendríamos que luego modificar los puntos de entrada y salidas anteriores. Y el siguiente. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Okay. Dice: no da forma pareceríais. Cierto. Eso es lo que no me agrada. Ok. Aquí creo que lo que puedo hacer con este es cambiarle un poquito la dirección de la puntada para que se asemeje un poquito más a esta. Bueno, ahí creo que mejoró más o menos un poco. Ahora, hay un detalle que aquí sí ya es cuestión de práctica. Y es cuestión de que obviamente me crean o no. Pero por ejemplo, si yo coloco estos dos objetos con una dirección de puntada más o menos similar, esta división que está mostrando la simulación no se va a notar tanto. ¿De acuerdo? Pero realmente, o sea, siendo totalmente honesto y transparente, no me gusta el resultado. Este tipo de cosas pasa frecuentemente. Así que lo que voy a hacer es que voy a eliminar dice, esto y voy a hacer no hagas completo el último objeto. Es que voy a cambiar un poquito cómo estoy trazando las cosas, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, bueno, está bien que pase para Eliud Noriega Tineo 709 dice: ¿y si aemos los dedos individual y luego el tronco lo une podría ser? Puede ser una opción. Lo que voy a probar una cuestión acá que tengo en mente. Estos, que son los que están claramente divididos, los voy a dejar en Plumetis. Pero los otros no los voy a dejar en Plumetis, los voy a hacer en Tatami en un solo objeto. Porque la división es lo que me está molestando. Visualmente no me gusta cómo se ve. Y bueno, ustedes ya lo vieron que tampoco no se asemeja a lo que debería. Entonces vamos a hacerlo esto, que no tiene división una división tan clara. Vamos a hacerlo con Tatami para ver si se ve un poco mejor. Obviamente me toca Espíritu Aventurero Viquer 8711 ver la opción de darle reborde. Y no se puede hacer de corrido todo. Lo que pasa es que si lo hacemos de corrido, corremos con el problema que se puede presentar, que se generen divisiones en la puntada. De hecho te lo voy a mostrar. Bueno, miren, aquí hice esto así. Creo que se ve un poco mejor, pero yo no quería, pero creo que va a tocar hacer un corrido en marrón para demarcar y delimitarlo mejor, ¿de acuerdo? Pero creo que sí queda un poquito mejor así. Lo que voy a hacer son conectores, porque no tengo conectores entre los objetos. Entonces vamos a generar aquí conector de aquí a acá y vamos a colocarlo aquí. Vamos a cambiarle el color. Ya les doy la línea del punto de entrada y punto de salida. Y luego de este vamos a generar un conector de aquí a acá. Vamos a colocarlo antes de aquel objeto y vamos a seleccionar el objeto, darle con la tecla H para que me muestre las opciones de reformar. Presiono Tab para pasar al siguiente objeto. Cambio el punto de entrada, que es este rombo verde. El punto de salida sería la cruz roja. Punto de entrada y punto de salida lo vamos a colocar en la misma ubicación. Eliud Noriega Tineo 709 dice: de esta manera. Se vería 2D y se requiere que se vea el quiebre del tronco.
Entonces miren, ya aquí creo que se ve un poquito mejor que como se veía. Y ahora lo que vamos a hacer es que sí o sí voy a generar un corrido. No quería tanto, pero es necesario en este caso. Así que vamos a generar el corrido. Lo que voy a hacer es que primero voy a seguir derecho sin ninguna desviación. Voy a trazar de este punto a este punto. Esa es como para la forma en que trazo, como para tener un orden estipulado y no perderme cuando hago los trazos. Aquí no voy a entrar hasta acá, simplemente sigo aquí. Lo que no quiero es generar en el primer trazo ningún repaso. ¿De acuerdo? Los repasos los voy a generar cuando vaya regresándome al punto de inicio. El corrido, si se dan cuenta, lo estoy haciendo un poco dentro del objeto. No exactamente en el borde, sino un poco dentro del objeto. Esto con el fin de que nos aseguremos de que los desplazamientos de la tela no afecten a que el borde quede fuera por accidente. Entonces aquí si hago ya esta parte que no había pasado y la repaso. Y luego sigo devolviéndome por donde venía. Sigo devolviéndome. Aquí cuando llegue a este punto aprovecho y hago este trazo. Me devuelvo. Y ahí sigo mi camino principal para asegurarme de que todos los bordes estén repasados y que todo el corrido tenga entonces el mismo grosor, que visualmente sea el mismo grosor. Aquí esta parte no la había trazado. Ahí llegó el camión de los helados, amigos. Por si alguien quiere un heladito, hace calor hoy. Me regreso y termino en el punto de inicio. Voy a hacer lo mismo que con el pico. Voy a colocarlo en un tono marrón. Voy a quitar la simulación y ahí estaría la pata. Creo que queda un poco mejor, porque este los coloqué en Plumetis simplemente como para generar una diferencia en la textura y se entiende una diferencia de qué objeto está delante y qué objeto está detrás. Con D vuelvo a quitar aquí, a colocar ahí. Lo que estoy viendo es que el tono de marrón que se aprecia en el diseño tiene un toque más de rojizo. Voy a cambiarlo porque no sé, estoy un poco psicorrígido. Quiero cambiarlo, que se vea un poco más rojizo para que destaque un poquito más. Creo que ahí ya estoy un poco más satisfecho. Entonces ahora procedería así a hacer la siguiente pata. Ahí ya estoy un poquito más contento con el resultado. ¿Qué les parece a ustedes? Respondiendo a lo que me preguntaba Francisco, si no me acuerdo. ¿Era Francisco? Y no se puede hacer todo de corrido todo. Te voy a mostrar. Si lo hago todo de corrido, vamos a hacerlo en tatami. La máquina bordadora, como esto tiene muchas piezas, unas que están en ángulos distintos y de pronto están estas partes así, no es un objeto tan regular, tiene una forma muy irregular. La máquina bordadora va a tener que bordar unas partes y luego regresarse y así. Entonces todo eso genera posibilidad que hayan divisiones. Entonces si aquí lo puedes ver bien, vamos a cambiar el color, pero ahí visualmente se generan divisiones porque la máquina bordadora va a tener que venir por acá, luego va a tener que trazar aquí, luego va a tener que decidir, ok, sigo acá y luego me regreso y bordo esta otra parte, o bordo esta otra parte y luego sigo aquí. Eso queda decidido obviamente en el diseño. Pero entonces, para evitar eso, para mí es preferible generar estas divisiones de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces voy a aplicar lo mismo aquí. Voy a aplicar la misma ahí. Aunque aquí no es tan visualmente... ahora, me van a decir, Johan, pero si aquí de todas formas se generan esas divisiones, sí, pero son menos ramificaciones que se generan. Igual, para asegurarme de que no haya tanto inconveniente, puedo habilitar esta opción que se llama trapunto. Que trapunto lo que hace es que hace que esto trabaje de una forma un poquito más organizada y optimizada. Y voy a tomar un poquito de café. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: se ve mejor. Bueno, ahora vamos a repetir ese proceso en esta otra pata. Empezamos con la parte de relleno Plumetis. Entonces voy a acercar con B, la tecla B de mi computador, de mi teclado me habilita la opción de hacer zoom al recuadro que yo seleccione, y pues vamos a hacer este objeto.
Si se dan cuenta, lo que yo siempre hago es que yo mentalmente divido el objeto en distintas partes y luego lo voy trazando. Eso básicamente es lo que hago para evitar hacer una sola pieza. Por lo general, hacer una sola pieza te puede traer problemas y hace que el diseño quede a veces muy plano. Tú puedes optar por hacerlo. Yo entiendo que hay opciones de diseño que son un poquito minimalistas. De hecho, muchas marcas tienen diseños minimalistas hoy en día. Pero en cuanto a este tipo de diseños, pues creo que quedan mejor de esa manera. Igual tú puedes decir qué parte simplificar y qué no. Como por ejemplo, yo que decidí simplificar la parte del ojo. Si se dan cuenta, el ojo decidí simplificarlo. Y es totalmente válido. A ver, yo creo que en este caso me sale más a cuenta hacer de aquí, para hacer el siguiente objeto de abajo hacia arriba. De aquí selecciono giro complejo en vez de relleno complejo. Giro complejo, perdón, me confundo. Selecciono giro complejo en vez de relleno complejo porque relleno complejo me permite hacer una sola línea de dirección y aquí este tatami quiero que se vaya adaptando a la curva. Entonces vamos a trazar el tatami. Y lo trazamos hasta ahí. Presiono S para más o menos saber hasta dónde puedo pasar. Presiono Enter. Yo puedo dejar que se generen las líneas de dirección automáticamente, pero prefiero trazarlas. Vamos a generar una aquí. Y presiono Enter. Y ahí con eso cubierto, pasamos al mismo punto de hacer el corrido. Así que vamos a seleccionar aquí y seleccionamos corrido. Presiono S para que se quite la simulación y hago lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a hacer un trazo desde este punto hasta este punto y por donde voy a pasar voy a cerciorarme del primer trazo que hago, no repasar nada. Esto no es necesario que lo hagan de esa forma, yo lo hago así porque así no tengo que estar preocupado de recordarme si por una parte pasé o no. Me refiero a repasé la puntada o no, sobre todo cuando hagan objetos más complicados, les va a servir. Ya aquí empiezo a retroceder, ya todo lo que está aquí ya va a estar repasado y ahora sí, cuando encuentre una ramificación, un desvío, lo hago y me regreso otra vez a la ruta principal o al trazo principal. Aquí se me movió la pantalla, hice un nodo donde no iba. Ahí pueden borrar los nodos no deseados con backspace o la tecla de la flechita para borrar en su teclado. Hasta hace poco me enteré que se llamaba backspace. Como de un tiempo para acá muchos teclados ya no tienen el texto. Anteriormente los teclados lo tenían, que me imagino que algunos modelos de teclado todavía conservan ese texto backspace. No me acordaba cómo se llamaba, qué nombre darle a esa tecla del teclado del computador. Ya aquí terminé, presiono Enter, S para ver la simulación y cambiaría el color. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar, porque miren, aquí en la lista de color objeto está el color naranja claro, marrón, naranja claro, marrón. Si yo quiero simplificar fácilmente, lo que tengo que hacer, lo que yo hago es seleccionar estos últimos dos. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: con suprimir. Con suprimir también se puede, ya confirmo. Selecciono estos dos y los coloco en medio. Y si se dan cuenta, ahora el naranja está con naranja y el marrón está con marrón. Lo que quiero asegurarme es que cuando este se trace, inmediatamente se trace su corrido y luego el corrido del anterior objeto, ¿de acuerdo? Ahí está todo correcto. Entonces miren, ahí así vamos de momento, va cogiendo forma poco a poco el gallo. Vamos a ver, si yo trazo un nodo y presiono suprimir, no borra, lo que borra es los objetos que he trazado anteriormente. Toca es con backspace, que es, ya te muestro. La tecla que yo les menciono, vamos a colocar, cambiar la cámara para borrar, es esta de aquí. Esa es la de borrar. Con esa borro el último nodo que he trazado. Está arriba de Enter por lo general. Ok. Tengo que colocar otra cámara
que venga aquí arriba y muestre el teclado y la tablet o el mouse. Me gustaría colocarla, sería bueno, y ir intercalando entre las cuestiones para que puedan ver, y creo que así sería un poquito más didáctico y más claro. Ok, vamos a seguir. Vamos a guardar cambios. Fíjense que así explicando demoro más. Yo hubiera terminado yo hubiera terminado el primer diseño, son 3, pero definitivamente explicando se demora más. Bueno, gente, como ya les comenté que el fondo iba a ser negro, quiero trazar el resto de objetos, pero como yo hago las cosas al revés, vamos a trabajar como usualmente yo trabajo al revés. Miren, estoy trazando una línea acá. Esta línea, que sepan que es solo para que ustedes vean, tengan una representación visual de lo que yo tengo en mi cabeza ahorita mismo. En mi cabeza yo lo que veo, esta línea divisoria acá, es que toda esta parte de aquí, de la línea hacia la derecha, es relleno en tatami, en el fondo negro. Pero de aquí hacia arriba veo plumas individuales. Y como veo plumas individuales, no puedo hacerlas en tatami, tengo que hacerlas en plumetis. Entonces, por algún motivo, quiero hacer eso primero. Así que, ya que quiero hacer ese primero, vamos a hacerlo primero. Yo siempre hago lo que tenga menos resistencia, lo que se me haga más fácil, y así voy avanzando. Entonces, en la puntada plumetis en 0.40 voy a empezar a trazar plumas individuales. Por ejemplo, aquí estoy trazando una. Ahí tracé una pluma. Ahora voy a trazar la siguiente. Por ejemplo, aquí no sé si es una o dos. Vamos a darle, vamos a intentarlo, a ver. Si no nos convence, borramos. Dejo que se tracen automáticamente las líneas de dirección porque quiero hacer esta parte rápida. Y de pronto no, aquí en este tipo de objetos no va a haber tanto inconveniente, lo va a trazar de forma correcta. Ya luego voy viendo si necesito cambiar algo en la organización de las plumas. De momento no lo veo necesario. Algo que sí les recomiendo es que las terminaciones de este tipo de objetos sean, ahí trazo una línea de dirección fuera del objeto, por eso me bota este mensaje de error. Las terminaciones sean redondeadas. Eso se ve un poquito más agradable a la vista por algún motivo. El ser humano relaciona esas terminaciones un poquito como más estéticas. Entonces les recomiendo que hagan esas terminaciones redondeadas, sobre todo si no tienen claro si van a cambiar luego el orden de los objetos. En teoría, este objeto debería ir detrás de este, pero no estoy seguro si lo voy a cambiar o no. Todo esto pensando en pro del orden y la optimización del diseño y de la velocidad para hacerlo, porque tampoco quiero echarme toda la vida haciendo este diseño. Ya aquí las plumas empiezan a tomar otro color, o no color, otro estilo. Lo que voy a hacer es que voy a ramificar esto que ya he trazado. Lo convertí en un solo objeto. Quiero evitar la cantidad de cortes y tratar de evitar tener que trazar tantas ramificaciones y tantos Daniel Abreu 3854 conectores manuales. dice: Johan, si esto fueras a hacerlo en formato espalda, ¿cómo lograrías estas texturas interesantes? Bueno, por ejemplo, ese tipo de texturas se pueden hacer con la puntada estilo relleno estilo florentino y puntada líquida, y también con la puntada de contorno. Por ejemplo, yo puedo hacer un trazo con puntada de contorno, por ejemplo. Vamos a hacerle un ejemplo rápido, que no lo voy a hacer prolijo ni nada por el estilo, simplemente para que tengan como una idea. Y no necesariamente vamos a hacerlo el tamaño completo, pero se pueden crear texturas de varias formas. Por ejemplo, aquí hago este trazo, este no es el resultado final, no se preocupen. Puedo utilizar contorno, y en los valores de contorno puedo colocar la densidad que le doy usualmente a la puntada tatami, y puedo generar distintas texturas. Por ejemplo, miren, aquí estoy creando una textura que va a seguir más o menos las líneas de dirección de la columna A, que fue la que utilicé en este caso. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo modificar luego estas líneas de dirección
Aquí puedo hacer luego este objeto, un objeto que vaya antes de, para generar este tipo de textura. En este caso no lo considero necesario porque esto lo hizo una IA y la IA pues busca cómo enriquecer la imagen de la mejor forma posible, pero en este caso para el tamaño no lo haría. No haría la textura porque no quiero que esas texturas se lleven el protagonismo y quede tan saturado, porque miren estos colores luego que van encima. En este caso no lo haría. Pero que sepan que pueden utilizar eso o pueden utilizar rellenos. Por ejemplo, hago un relleno acá y puedo utilizar en Tatami, puedo utilizar efectos. Voy a la pestaña de efectos y puedo utilizar en la parte de curvas efecto florentino. El efecto florentino lo que me permite es crear una línea de dirección curva a la cual yo puedo modificar los nodos y esto va a afectar a la textura del bordado. Entonces yo puedo acá de pronto definir eso. De pronto también puedo cambiar un poco la forma en que se hace la textura del bordado como tal, del tatami. Lo puedo cambiar para que cree un patrón o un efecto distinto. De esta manera voy a tener distintos resultados. En cambiar la textura, de hecho hay muchas formas de cambiar la textura, en las cuales voy a tener distintos resultados. Esto ya es algo que les recomiendo hacer con tiempo, pueden practicarlo. Y de hecho, por ejemplo, también en vez del efecto florentino puedo cambiar al efecto líquido. El efecto líquido es similar al efecto florentino. La diferencia es que me permite crear dos líneas de dirección y esto pues de pronto da mayor pie a que pueda hacer variaciones con el diseño. Lo único es que tiene sus reglas. Por ejemplo, las líneas de dirección nunca deben tocar el objeto, siempre deben estar por fuera. Por ejemplo, puedo hacer este efecto como de S acá, y el detalle es que, o sea, es como muy sensible, se puede borrar si no tengo en cuenta, se resetea fácilmente. Las reglas serían como: no puedo tocar con el efecto líquido del objeto y tampoco puedo hacer que alguno de estos nodos quede por dentro del área. Dice: saludos, normalmente veo los stream en diferido. Sobre lo que comentaste de tener una cámara mostrando el teclado, puedes buscar cómo ponerte un overlay sobre posición de teclado completo y ratón. Sí, también. Gracias, Weimar. Gracias por esa recomendación. Sé que es posible, sino que yo aquí tan cabezadura, Weimar. Soy tan cabezadura que quiero que se vea más orgánico. ¿Sí me entiendes? Y querría que se viera la cámara y hacer las transiciones. Pero mientras hago eso, Creations Bilinda 9283, puedo hacer lo que recomienda Weimar. Buen día, llegué tarde. Creations más linda, bienvenida. No te preocupes. Igual aquí estoy empezando con el... Vamos atrasados con el diseño, no te preocupes. Bienvenida. Weimar, voy a tenerlo en cuenta. Creations Bilinda 9283. Dice: el cambio de hora. El cambio de hora. Weimar, voy a tener en cuenta lo que me mencionaste, ¿viste? Weimar dice: igualmente has mencionado que quieres un Stream Deck. Hay alternativas para usar una tablet o un smartphone con botones para controlar el Stream. Sí. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: pero esto ya estaríamos hablando que esto sería un poco más avanzado. Francisco, ¿te refieres a lo de a lo que estamos mostrando del qué? De la puntada, efecto líquido y efecto florentino y ese tipo de textura? Sí, es un poco más avanzado. De pronto por eso lo omito de momento. Pero bueno, cuando me hacen las preguntas yo vengo y bueno, está bien, los explico. Pero sí es un poco más avanzado. Vamos a seguir, gente. Son las 10. Aquí 10 y 20. Sí. Creations Bilinda 9283 dice: ahora son las 10 acá también. Ok. Ah, tuviste cambio de horario. Espíritu Aventurero Viquer 8711 sí. Dice: vale. Sí. Sí, sería más avanzado. Por eso de pronto ahorita no se los menciono tanto. Ya conforme vayamos avanzando más adelante lo vamos mencionando. Así que sí, no se preocupen, no se agobien, que no les voy a meter eso ahí de repente. Como Daniel me lo preguntó, entonces por eso lo menciono.
Porque entiendo que aquí hay personas que tanto están un poquito más avanzados que otras, entonces como para que no se aburran, pues ahí le comparto eso ahí por encimita. Igual como les dije, estaba trabajando, aquí pues retomando la conversación, estoy trabajando en un video que tiene cosas complicadas, pero más que un video de enseñar paso a paso, es como un video para que se inspiren y tengan un poquito de conciencia. Espíritu Aventurero Viquero 8711 que no he mostrado todavía. dice: acá en México son las 9:25. Es temprano allá. Ojalá fuera la hora de México acá. Yo les digo que yo amanecí sin ganas, o sea, no me estoy quejando, sino que me refiero. Amanecí yo con una pesadez encima, como si no hubiera dormido. Y yo tengo que hacer diseños y tengo que hacer directo. ¿Cómo hago? Y yo, bueno, pero puedo optar ¿por qué? Por hacer ambas cosas a la vez. Gente, miren, aquí me pasó un error curioso que de pronto les puede pasar a ustedes. Aquí tenía seleccionado, por algún motivo que no entiendo, este objeto al trazar este. Entonces eso lo que hace es que reconoce ahora este objeto como un agujero. Ahí me toca retroceder y me toca trazar el objeto de nuevo porque es un error común. ¿Qué pasa? Tengo que asegurarme que no tenga ningún objeto seleccionado cuando empiece a trazar un objeto nuevo. Por si Daniel Abreu 3854 dice: acá en Red Dominicana son las 11:23 am. Ah, carajo. O sea que por eso, imagínate, o sea que yo hago los directos y a esa hora ya tienes que tener hambre, Daniel. Imagínate tú. Tarde. ¿Qué cosa con los horarios? Por eso, ahorita estábamos hablando que si de pronto replanteamos cambiar la hora del directo. Pero ya vemos porque tenemos que ponernos de acuerdo para que nos cuadre todo. Gente, por si se preguntan por qué estoy haciendo aquí en otro color, porque estoy pensando en colocar esto por detrás. Entonces visualmente me gusta separarlos por color. Espíritu Aventurero Viquero 8711 dice: me ha pasado. Sí, a mí me ha pasado demasiado. Y me sigue pasando. Ya no debería pasar, me debería dar vergüenza ya. Gente, miren, estoy creando la misma división. Daniel Abreu 3854 pero en Plumetis. dice: me estoy tirando un desayunito o entremes. Ah, ok, vale, perfecto. Yo hoy me tocó desayunar, pero Daniel Abreu 3854 no me iba a dar tiempo dice: para desayunar. un chocolatito calientitio. Bueno, sabroso más con frío, pero ahorita aquí, por ejemplo, aquí está haciendo una calor. Bueno, ya está refrescando un poquito más. Aunque bueno, no tengo forma de quejarme porque Daniel Abreu 3854 dice: no soy cafetero empedernido como Vox. ¿De qué estás hablando, Daniel? Por cierto, ya tengo que servirme el refill, ya se me acabó el café. Aquí tengo calientito café. Es que yo que amanecí, yo que por sí tomo café y que amanecí hoy con sueño como si no hubiera dormido, imagínense. Hoy tengo que tomar café más que nunca. No sé a qué se debe ese sueño, como que no dormí muy bien. Ok. Pueden ver más o menos la idea de lo que estoy haciendo. Estoy generando las divisiones que tiene la pluma más o menos ahí. Puedo hacerlo un poquito más, con más textura y cuestiones, pero por el tamaño es necesario. Creations Bilinda 9283 dice: yo ya hice mi café y jaja, el pan aún está en el horno, lo acabo de hacer. Ramón Bona J3B dice: ¿qué hacemos hoy? Ramón Bona J3B dice: saludos desde República Dominicana. Gracias, Ramón. Creations Bilinda 9283 dice: a veces pasa que el cuerpo no descansa. Pues creo que eso fue lo que me pasó porque estoy cansadísimo. Ramón, estamos haciendo un diseño que me encargó un cliente. Es un diseño de una empresa de gallinas. Bueno, yo no sé si vende huevos o qué cuestión, es de Suiza. Entonces estamos haciendo el diseño acá. Vamos aplicando distintas técnicas en el programa, ¿vale? Entonces estoy más o menos enseñando cómo hago mi flujo de trabajo porque este es un diseño para un cliente tal cual. Entonces, ya que estaba atareado con diseños de clientes, pues dije, Daniel bueno, Abreu mato 3854 dos pájaros de un solo tiro dice: y hago un diseño. otra cafetera empedernida a caray. Y no cualquier cosa, con pancito recién horneado.
Espectacular. Yo también a veces cuando quiero desestresarme me gusta, bueno, más que pan, hacer pastelería. El hornito. No soy profesional ni nada por el estilo, pero me gusta hacer sobre todo pie de manzana, apple pie. Espectacular. O unos brownies, o a veces pancito también, pan con café. Eso, el que no conoce a eso, mejor dicho, eso es un manjar de dioses. Aquí voy a aplicar ramificación, como ya es costumbre, pero que es un objeto pequeño y creo que lo puedo hacer sin ningún problema. Ya vamos a ver. Voy a aplicar ramificación de aquí a acá. Aplico el último punto acá arriba porque quiero que esto sea lo que pise arriba. Y esto lo voy a colocar abajo del objeto anterior porque estas plumas, en teoría, según lo que se ve en el diseño, deberían estar por encima. Ya teniendo eso listo, ya les puedo colocar el color que les corresponde. Y así más o menos iríamos en el diseño. Si te dan cuenta, crea un efecto bastante agradable a la vista. Y se ve un poquito similar a las plumas. Ya queda de mi voluntad yo pensar Daniel Abreu si les bajo la 3854 densidad o no. dice que no, las plumas están muy densas. Está en Espíritu 0.40. Aventurero Viquer 8711 Eso es lo que estaba planteándome, de bajarle la densidad. próxima clase: cómo hacer postres. ¿Te imaginas? No, estaba pensando en bajarle la densidad tanto porque están solapadas varios de estos objetos y hay muchas divisiones ahí, pero también porque entre menos densidad de pronto tiene más aspecto de plumas. Entonces ya también es una decisión artística ahí también, entre comillas. No es muy grande, creo que lo voy a dejar de 0.60. Tiene más aspecto de plumaje que si la densidad está tan alta. Y así como hay tantas divisiones y objetos solapándose, ahí evitamos problemas. Daniel Abreu 3854 dice: no lo creo, hace rato esperamos una de guitarra y no se nos anima el man. Imagínate. Esto va a ser canal de todo. De bordado y de todo. Aquí le doy en compensación de tire 0.30 para de pronto asegurarme que en las divisiones no se vea la tela abierta. Vuelvo a colocar imagen con D y guardo cambios. Yo al principio había generado un canal de YouTube de guitarra. Alfonsis Oriarelles 5491 Pero lo cerré porque no me dice: animé hace muchos años. muy buenas tardes familia, llegué tarde, estaré aquí aunque lo veré después porque tengo avería en casa, pero leja ahí ardando al corazoncito. Gracias, Alfonso Soria, bienvenida. La verdad después, ok. ¿Tienes algún problema en la casa? Anda, Juan. Avería. No sé qué exactamente qué será. Bueno, si es algún problema, ojalá que lo soluciones pronto. Gente, y gracias por estar en el directo. Y igual no te preocupes, este va a ser denso, ¿viste? Este está como para verlo varias veces. Vamos a pasar a lo siguiente, mi gente. Ya aquí puedo hacer la capa de relleno de fondo negro. Pero como yo hago las cosas al Creations revés, Bilinda 9283 dice: jajaja, buena idea, espíritu aventurero. la de la clase de postres o de guitarra. Voy a guardar cambios, gente. Bueno, ya esta división acá que había colocado era solamente como de guía, la voy a quitar, no es necesario tenerla ahí. Vamos a empezar a crear los objetos que están acá. ¿Cuál es el que voy a crear primero? Del que hay menos puntadas, o sea, voy a colocar la cuadrícula para decidir cómo voy a proceder. Como esto es bastante pequeño, decidí que no lo voy a hacer en satín. Voy a hacerlo con la herramienta de mano alzada, porque si se dan cuenta, por ejemplo, esto aquí tiene como 4 milímetros, 2 milímetros, muy pequeño. Entonces voy a quitar primero la cuadrícula, voy a guardar con control S, voy a asegurar la opción de corrido y luego la herramienta de forma abierta mano alzada. ¿Por qué selecciono primero corrido? Aquí suavizado ese ahí. Selecciono primero corrido porque la herramienta mano alzada va a trabajar con la herramienta que haya seleccionado de último. En este caso corrido sencillo, herramienta mano alzada, selecciono el color magenta y empezamos a trazar, gente. Vamos a empezar por aquí. Voy a seleccionar todo, voy a presionar G para eliminar Alfonsis Oriarelles 5491 un poco mejor. dice: la puerta de casa se ha caído y tengo eso te albañiles, refieres. pero todo bien.
Ah, bueno, ojalá que todo vaya bien y sin problema. Ya con la herramienta de mano alzada empezamos a trazar. Esto lo estoy haciendo con la tablet, gente. Eh, Vamos a mostrar aquí que sí, que lo estoy trazando con la tablet. Mira, para esto es que quiero la otra cámara, como comentaba, porque quiero que se vea bien, que se aprecie y pueda hacer los cambios con el Stream Deck y entonces puedan ver de pronto en pantalla dividida lo que estoy haciendo en la tablet y al mismo tiempo lo que se ve en pantalla. Ellas son cosas mías, pero me gustaría que se viera de esa manera. Creo que puede ser bastante beneficioso que puedan ver tanto cómo se traza en el momento y el resultado en pantalla. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es trazos como les explico, como en zigzag, ¿no? Pues sí, estoy trazando de arriba abajo, diagonal, y estoy haciendo para cubrir lo que me muestra el objeto en cuestión. Estoy haciendo conectores en algunos en específico porque considero que están tan cerca que no sería prudente hacer objetos separados. Entonces aquí hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue utilizar la puntada de corrido para cubrir con la herramienta mano alzada, aquí trazando en mi tablet, para cubrir ese espacio. Y estoy respetando más o menos la línea de dirección o la dirección de la puntada que se aprecia en la textura de la imagen. Ok, entonces en este caso control A para seleccionar todo y presiono G para que se vuelvan a generar las puntadas. De aquí lo que tengo que hacer es cambiar la puntada al tono que le corresponde. En este caso el marrón que hemos escogido para el contorno es muy oscuro, entonces ahí nos queda demasiado oscuro. Voy a cambiarlo a otro color y voy a darle doble clic para modificar ese color en la paleta de colores. Lo vamos a llevar a un tono un poquito más brillante y más claro, como se aprecia en la imagen. Le doy a aceptar. Luego le cambiaré los nombres a los colores. Creo que este es un poquito más acertado. ¿De acuerdo? Vamos así de momento. Sí, creo que ese es un poquito más acertado. Aunque creo que lo puedo aclarar un poco más. Sí, un poco más claro. No le falta. Y creo que es menos rojizo. Así que vamos a llevarle en este espectro un poquito más naranja. Un poquito más brillante. Vamos a ver si ahí se ve un poco mejor. Creo que sí. Creo que por ahí está la cosa. Sí, todavía no me cuadra, pero ahí está cuestión con los colores. Vieron, yo soy un poco corregido con algunas cosas. Algunas las omito y algunas mejor dicho. Bueno, ahí creo que sí. Vamos a guardar y ahora procedemos a hacer lo mismo pero con el color blanco. Obviamente de momento lo voy a manejar en magenta. Selecciono el corrido sencillo y de ahí forma a mano abierta y vamos a empezar a trazar. Aquí sí hay objetos que desgraciadamente voy a tener que generar saltos. También les digo que no voy a repasar tanto porque no queremos generar densidad muy saturada de puntadas innecesarias. No queremos saturar el diseño tampoco. Hay partes donde no va a quedar exactamente igual y eso está perfectamente bien. Ahí de pronto sean corrigidos con algunas cosas, pero no con todo. Igual, que les digo, todos estos diseños que me mandó el cliente son bastante parecidos. Tienen pequeñas diferencias. Realmente no sé cuál va a terminar escogiendo finalmente el cliente para bordar, porque son muy parecidos unos entre otros. Realmente no sé qué es lo que busca como resultado final. De pronto por eso se le están haciendo 3 diseños distintos. Y es que fíjense, ahora que termine esto voy a tener que repetir el proceso. Cuando termine todo, va a tener que repetir el proceso 2 veces más. Y ustedes se dirán, Johan, ¿cuánto te vas a echar en eso? ¿Una eternidad? No, porque es que realmente yo cuando trabajo callado, sin explicar y solo, trabajo muy rápido. El detalle es que mientras estoy explicando y eso sí, siempre me echo un poco más de tiempo. Pero eso es lo que me gusta, trabajar hasta sin música, focalizado, totalmente flujo de trabajo. Y ahí voy más rápido, voy volando, mejor dicho. Que yo definitivamente no doy para hacer 2 cosas al mismo tiempo. No soy para nada multitarea.
Ahí voy trazando, si se dan cuenta. Esto de pronto ustedes dicen, bueno, pero lo puedo hacer con otro tipo de objeto de relleno. Sí, pero siento que esto le da un efecto un poco más orgánico. Espero que se entienda lo que estoy tratando de decir con eso, o sea, que sea un poco más natural. De hecho, hay varios clientes que me piden que cuando haga diseños bordados para ellos queden con efectos como si fueran bordados a mano. Y obviamente nada que ver, no queda exactamente como un diseño bordado a mano, eso no va a pasar jamás. Digo yo acá, pero queda algo como inspirado en un diseño a mano. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Se va a subir estos diseños. No puedo porque son de un cliente. Entonces, y es de una empresa que venden o huevos o gallinas, no lo sé. Entonces no puedo compartirlo porque es de un cliente, es un diseño a pedido, personalizado. Entonces lamentablemente por eso no los puedo subir. Ya en otra ocasión que haga otro diseño así similar que no sea para un cliente, pues hoy era porque tengo el tiempo muy justo para hacer el directo y para hacer los diseños para mi cliente, entonces por eso estoy haciendo esto. Entonces les agradezco que comprendan que no los puedo compartir en este caso. Ya que terminamos esas partes ahí, vamos a hacer esta parte de las alitas sí en plumetis, en una densidad relativamente baja. Lo estoy haciendo a 0.50, aunque creo que lo voy a terminar bajando a 0.60. Aquí de pronto no estoy fijándome al 100% de lo que está en la imagen, porque si lo hago así, esta división no se va a notar. Tengo que hacer el espaciado entre los objetos más evidentes para que alcance a notarse la división. En este caso, este tipo de diseños donde trabaja Manuel Sada tienen una particularidad, que es que es muy difícil adaptarlo si luego quieres cambiarle el tamaño, porque como esto se vectorizó manualmente, técnicamente tendría que vectorizar esa parte nuevamente. Ok, entonces ahí estaría. Creo que esta parte, como mencioné, le voy a bajar las puntadas a 0.60. no le voy a dar compensación porque si no estas divisiones que hay entre objetos no se van a notar porque se van a pegar mucho entre sí los objetos. Vamos a cambiarlo al color que les corresponde, que en este caso es blanco. Hay un detalle que a ver, me falta el blanco de acá. Ese sí creo que lo voy a hacer en su mayoría en plumetis. La parte esta de los ojos y el pico lo voy a llevar al final del diseño. Lo seleccioné y lo deseleccioné sin querer. Lo voy a llevar al final del diseño porque quiero que esto quede encima de todo. No quiero que el blanco pise encima de eso, por eso cambio el orden. Miren, ya así más o menos va el diseño. Sé que no tiene tanta, bueno, ahí va agarrando sentido. Ahora me faltaría la parte blanca esta de aquí, y de ahí sería el fondo negro, y creo que ya terminaríamos con esa gallina, ese gallo, perdón, y de ahí pasaríamos al resto. Ya como expliqué la mayoría aquí, esto lo voy a hacer de una forma un poco más rápida, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todo, presionamos G. Yo sé que este diseño tiene similitudes con algunos diseños que hemos hecho de mascota, pero igual ese tipo de diseños no está de más siempre repasar un poco al respecto, porque tampoco es que sea muy fácil hacerlo. Al principio, me refiero. Insisto mucho con esos diseños porque créanme que, por ejemplo, la mayoría de los diseños que yo hago y de lo cual monetizo, viene de ahí. Una de las formas de pronto que te vaya mejor en este tipo de negocios es que hagas cosas diferentes a la competencia. En este sentido, no tantos diseñadores hacen ese tipo de diseños. De hecho, mucha gente dice que no quedan bien, que tal. No mucha gente hace ese tipo de diseños. Entonces, de esa forma, pues me quito la competencia de encima. Y puedo trabajar yo un poquito más tranquilo. Sé que mis clientes son bastante fieles en ese sentido. Esta parte en blanco. La vamos a agrupar con el otro blanco que ya tenemos acá. Seleccionamos con control a todo, presionamos control G. Esas plumas últimas, como están encima del otro, creo que le voy a bajar la densidad aún más. Sí, vamos a darla a punto 70. Vamos a guardar y vamos a hacer el objeto de fondo.
En este caso iría después de las patas. Vamos a seleccionar relleno. Se me olvidan los nombres porque ya lo mecanizo tanto. Relleno complejo. Porque solo necesitamos una línea de dirección. Vamos a seleccionar tatami. Y ya ahorita les muestro un detalle de la puntada al azar. Ahorita no. Voy a hacer esto de esta manera, miren. Vamos a seleccionar aquí esta parte hasta acá. Y voy a generar una línea de dirección de esta forma. Luego vamos a seleccionar la puntada a la opción al fondo de puntada tatami en la pestaña propiedades al azar, le doy un valor de 70%, cambia un poco la textura. Este lo hice en dirección horizontal y lo hice separado de esto porque quiero que haya una división visual clara entre, como se ve aquí un poco, yo lo veo claro, pues la división entre un pernil del gallo y el otro. Entonces aquí vamos a entrar un poco hasta acá, y aquí vamos a aprovechar esto que nos hace división visual y vamos a trazar un poco por aquí, y aquí vamos a hacer la dirección de la puntada vertical. Le vamos a asignar el mismo valor en la parte de rellenos al azar, 70%. Pueden asignar otro valor. Este es el que a mí visualmente me gusta más cómo se borda ese porcentaje, 70%. Por eso es el que más o menos aplico casi siempre. Ya lo he probado y me gusta cómo resulta en el bordado, porque a veces la simulación no es 100% acertada. Tengan eso en cuenta. Voy a llevar esto al principio. Quiero que esté antes de estas plumas, porque las plumas en cierta forma pasan por encima de eso. Entonces aquí colocamos el mismo color negro. Entonces ahí estaría el gallo. Lo que voy a hacer es que voy a presionar Shift K para duplicar la imagen acá y de pronto poder hacer una mejor comparación visual. Entre lo que es la imagen y lo que es el diseño como tal. Obviamente no es 100% exactamente igual, pero es una aproximación lo suficientemente buena para que el cliente esté satisfecho. Sobre todo porque, bueno, este tipo de texturas, como le dije, lo coloca la IA, que lo generan por IA, pero a mí no me hace sentido que todo esté tan texturizado así. Creo que no tiene sentido. O sea, aparte que te aumentaría mucho la cantidad de puntadas. Entonces de momento vamos así, vamos a deshacer y vamos a bloquear la imagen nuevamente. Presiono Control S para guardar y hasta ahí va mi diseño de momento, gente. ¿Qué tal les parece? Voy a tomar un poquito de café para aclarar un poquito la garganta y despertar un poco. Y de ahí vamos haciendo las gallinas, que esta vez sí las voy a hacer un poco más rápido. Les voy a mostrar aquí cómo es más o menos mi proceso de trabajo desorganizado, para que vean cómo más o menos trabajo. Porque bueno, aquí estoy trabajando, pero estoy trabajando de pronto pensando en cómo mostrar las cosas para que sean más fáciles de entender. ¿Cómo va hasta el momento? ¿Cómo les pareció? Igual creo que no les he mostrado nada del otro mundo con este diseño. Aquí de pronto quiero que vean que creo que se hace clara la división aquí, sobre todo por la diferencia de dirección de puntada y la textura. Al momento de bordarlo de pronto va a ser un poquito más evidente la división que lo que se muestra en la simulación. Y esos son los pequeños detallitos que me gusta hacer para que el bordado no sea tan plano. Ya de pronto hay detalles como puntos de entrada y de salida y todo este tipo de aspectos que hay que revisar. Yo de pronto, como les digo, soy partidario de que aquí haga corte y haga amarre. Podría optimizarlo, sí, pero las máquinas bordadoras tienen cortes automáticos. Entonces de pronto de optimizar cada uno de los detalles de pronto no lo veo tan necesario. Sé que mucha gente estará en mi contra por eso y es respetable, totalmente respetable, pero que sepa que yo de pronto cada detalle no lo optimizo tanto al 100%. Vale, sigamos. Con esto, estos dos diseños los voy a trabajar un poquito de la mano. Como ambas gallinas están
solapadas, voy a trabajar como si fuera un solo objeto, un solo personaje en este caso. Pero aquí voy a empezar a trabajar al revés, como siempre, y voy a empezar a trabajar por el hilo blanco, ¿de acuerdo? Entonces aquí, teniendo en cuenta que esto es bastante pequeño, vamos a hacerlo con la herramienta mano alzada como la había trabajado anteriormente. Lo que voy a tratar de hacer es trabajar de aquí hacia acá, de derecha, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, para tratar de cubrir todo esto blanco. Una vez que cubra eso blanco, estaría pensando en hacer otras capas de colores, manejar la cara, el relleno de fondo y las patas. Sería más o menos lo que tengo en mente para trabajar. Así que vamos a darle, así vamos a generar puntadas con la herramienta mano alzada. Dense cuenta que no voy a hacerlo tan fielmente al 100%. Tengan en cuenta de que esto, como se ve acá, el tamaño real es luego otro. Entonces, si se dan cuenta, el tamaño real es más o menos eso. Entonces díganme qué detalle de lo que tracé se ve ahí. Absolutamente nada. Entonces el tamaño es muy importante tenerlo en cuenta para eso, para a veces no darse mala vida y hacer detalles innecesarios. Creations Bilinda 9283 dice: no olvidemos tocar el corazoncito, people. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahí estoy haciendo más o menos por grupitos, tratando de no hacer gran cantidad de repasos o puntadas innecesarias. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: profe, pare la clase, no tengo agua para café. ¿Cómo que no tienes agua para café? Hombre, gente. Ustedes se están llevando la impresión de que yo soy adicto al café y tienen toda la razón. Es la única cosa que yo me permito así, que ni siquiera las bebidas azucaradas ya. Pero definitivamente se han llevado la imagen de que tengo una adicción tremenda al café. Y sí, de 2 a 3 tazas de café al día. Menos mal que no me cae mal el café, imagínense. Aquí terminaríamos la parte blanca de acá. De acuerdo, miren. Siempre es bueno alejar al tamaño más o menos real para que tengan una percepción clara de cómo se vería más o menos bordado. Terminamos en esta parte de aquí, así que lo que voy a hacer es que esta parte voy a pasar de arriba hacia abajo. Entonces vamos a darle. Denótese que como en esta parte, imagínense. Fíjense que en esta parte, como de pronto es un objeto un poquito más grande, aquí hago las puntadas un poquito más unidas, más juntas, como para que tenga ese relleno un poco Espíritu más Aventurero secuencial. Viquer 8711 dice: ya se acostumbró a la cafeína. Sí, ya no me hace nada la cafeína, ya no me quita el sueño la cafeína. Fíjense que yo creo que igual la cuestión de la cafeína fue cuando estaba emprendiendo mi negocio de bordados, que les digo que yo demoré unos cuantos años, como de 4 a 7 años, trabajando durísimo en mi negocio propio. Bueno, ahora trabajo también para mí, ¿no? Pero me refiero que en ese entonces ofrecía servicios de bordado, estampado, sublimación, y empezamos básicamente con las uñas. Subcontrataba al principio el servicio porque no tenía maquinaria. Luego, cuando me pude permitir maquinaria, ahí empecé a trabajar duro. Y les digo que creo que ahí fue donde empezó mi adicción con la cafeína, porque habían jornadas de trabajo a veces de 16 horas. No se lo recomiendo a nadie, pero son cosas que pasan cuando uno emprende, que uno es responsable de todo. Entonces, Creations Bilinda 9283 necesitaba el café. dice: yo también, jiji, tomo de 2 a 3 tazas al día. Que es bastante cierto. De pronto la cuestión de café recomendable es un poquito más baja. Creo que sería 2 tazas lo recomendable. Porque el café tiene sus beneficios, pero obviamente a largo plazo hay gente que de pronto sufre del colon y eso, espero que yo no. Pero sí, mi dependencia del café fue desde la etapa de emprendedor, porque trabajaba y dormía muy poco. Creo que dormía de 4 a 5 horas al día
Y había momentos en los cuales había temporadas en que en un día se dormía 2 horas por ahí. No se los recomiendo. Para nada. Deteriora mucho la salud. Y que se los diga a alguien que toma tanto café. Ok, gente. Miren lo que voy a hacer acá. A veces suelo hacer esto. Es una tontería, pero creo un objeto aquí aparte. Y ustedes dirán, ¿ese objeto para qué? Simplemente es una separación. Lo bloqueo. Lo que estoy generando, como ya trabajé esta parte del gallo y ahora estoy trabajando la gallina, no quiero que se me entremezclen y se me confundan los colores del gallo y la gallina. Así que este objeto que está ahí es como un guión, algo para separar. Simplemente lo tengo ahí como un separador, como un separador que se coloca en los libros para ver por qué página van. Yo, para saber dónde empieza qué y dónde termina qué, coloco ese objeto ahí. Porque a veces, créanme que esto se va a saturar de colores y luego es un lío. Ahora que al final integraré los colores porque no queremos tanto cambio de colores. Imagínense que lo vamos a abordar en una máquina línea hogar y tenga que hacer todos esos cambios de colores manualmente. Eso es un despropósito. Aquí estoy viendo algo, que es que el color dominante de esta gallina es negro, pero en esta no. Entonces en esta debería hacer lo contrario. En esta debería ser marrón el color dominante. Pero también estoy viendo que tiene un tono de un marrón un poquito más claro aparte. Entonces vamos a trazar ese marrón más claro ahora. Así que vamos a trazarlo. Ahí vamos bien. No sé si alcanzan ustedes a verlo. Espero que la resolución del directo sea lo suficiente para que se alcance a ver la división de las tonalidades de marrón. Y este sería como un naranja o un marrón bastante claro. No sé cómo definirlo. Un tono naranja creo que viene siendo. Ok. Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a crear esta parte aquí. Esta parte, hay una cuestión que se hace mucho cuando se borda a mano, que es que se puede hacer trazos por secciones. No sé cómo decirlo, cómo articularlo para que se entienda un poco mejor. Pero por ejemplo, se dan cuenta que aquí tracé primero la parte de abajo y luego trazo esta parte de arriba y empalmo ahí. Eso en bordado a mano se suele hacer también. Y ahora este color iría antes del tono blanco, porque no quiero sepultar el blanco. Ahora vamos a ver qué tonalidad le puedo colocar yo a esto. ¿Será que este mismo tono? Porque este marrón de acá, vamos a quitar aquí, sí, es este mismo tono de aquí, que debe verse un poco más naranja brillante. Vamos a cambiarlo, de hecho. Y la capa de base ya es un marrón más oscuro, que puede ser el marrón que tiene las patas. Pero este tono sí definitivamente debería ser más brillante. Creo que ahí está bien. Así iríamos de momento. Entonces en este caso voy a quitar la generación de puntadas con la tecla G. Estas puntaditas de negro que tiene aquí se las haría manualmente porque el color de fondo no sería negro. Perdón. Entonces vamos a hacer esas puntaditas ahí de negro manualmente. Entonces aquí pasamos acá. Por ejemplo aquí, ya no hay para continuar, vamos a seguir acá. Bueno, aquí me pasé. Igual eso lo que puedo hacer es que puedo ampliar un poco y selecciono la herramienta
de reformar y puedo eliminar esos nodos o moverlos. Y ahí ya no hay problema. Entonces eso que está ahí iría en negro, que tendría que ir debajo del color blanco. Pero también tenemos el detalle que tenemos unas plumas acá. Estas plumas las voy a hacer en plumetis, como hicimos en la parte de atrás. Obviamente esto están diferentes a las plumas aquellas. Esta les voy a dar un poquito más de densidad en 0.50 y vamos a hacer las plumas. Daniel Abreu 3854 dice: si el café hablara ya sería parte del grupo. Ay, señor. El bendito café. Pero ojo, gente, café siempre sin azúcar. La salud primero. El café tiene sus ventajas, gente. ¿Sabían ustedes que el café no es calórico? Es decir, el café no tiene calorías. Lo cual es raro porque alimentos sin calorías es una cuestión muy rara. Y aparte de que afecta... tiene cuestiones que facilitan la creación de dopamina en el cuerpo. Que la dopamina, pues si no lo saben, es la sustancia, la hormona que crea el cuerpo, que nos motiva y que nos da, en cierta forma, satisfacción, felicidad, para poder hacer las cosas con ganas. Entonces el café alegra el día. Por lo menos a mí. A ver, esto voy a ramificarlo como ya hice anteriormente. Voy a generar un corrido que toque a todos los objetos implicados y vamos a ramificarlos. Tengo que tener cuidado porque aquí no quiero que se me confundan y termine ramificando también objetos de allá. Fíjense, lo seleccioné y creo que ramifiqué con algún otro objeto blanco que no está visualizando ahorita mismo, pero sí está ahí. Ok, vamos a cambiar color para evitar problemas. Vamos a seleccionar todo y a darle generar puntadas. Y vamos a agrupar esto. Vamos a agruparlo, a colocarlo al principio. Tendría que ir después del marrón. Sí, después del marrón antes del blanco. Ahí sería la ubicación. Entonces, de momento, vamos así, gente. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? A ver, ya hice el negro acá. El negro está antes del blanco. Después del naranja. El problema es, tendría que generar el marrón acá. Pero si genero el marrón tendría que ir antes de este color. Y luego el negro de esta capa tendría que estar antes de ese marrón. Vamos a generar el color negro aquí para evitar confusiones. ¿De acuerdo? Sobre todo porque lo que estoy explicando a lo mejor tiene sentido solo en mi cabeza y ustedes están de pronto perdidos tratando de entender qué carajo estoy tratando de decir. Así que vamos a colocar, a trazarlo. Voy a trazar el color, el tatami negro de esta parte. Ya ahorita paso a hacer lo que son los detalles del pico y de la parte de la cresta y eso. Aquí sí no voy a hacer división como hice en la parte del gallo. No es necesaria. O por lo menos no está visible, así que pasamos. Voy a hacerlo en esta inclinación, porque creo que es lo que se ve más parecido a lo que está en la imagen. Y le vamos a dar un porcentaje de 0.70 y lo llevamos al principio. Aquí vamos a llevarlo acá y lo colocamos en negro de una vez. Creo que ahí está bien. Sí, ahí está bien. Quito y coloco la simulación simplemente para determinar qué tal voy. Ahora vamos a generar el marrón, gente. Sé que esta parte aquí no se ve tal cual como está en la imagen, pero vuelvo y repito, si lo miramos desde lejos, a lo mejor ya tenemos otra perspectiva. Desde lejos porque el tamaño real del diseño me refiero. Ahora vamos a hacer la parte en marrón. Volvemos y repetimos el proceso que hicimos con aquel. Aquí voy haciendo el objeto que va a pisar, este marrón va a pisar a la capa que se hizo de negro. Miren que aquí sí tiene una división visible, por lo tanto aquí sí lo voy a hacer así seccionado, como para respetar lo que ya hice con el gallo. Vamos a seguir hasta aquí.
y listo, y lo colocamos también diagonal. Presionamos S y esto debería ir antes del negro que tiene el gallo y lo colocamos en el mismo tono de marrón que veníamos trabajando hasta el momento. Vamos a colocarle la textura para que disimule un poquito y no sea tan raro como se está viendo ahí. Ah, perdón, no estaba afectando el objeto. Selecciono punto 70 y ahí todo claro. Ok. Vamos a ir guardando cambios. Ahora, ¿qué sigue? Veo que hay unas divisiones acá que tiene la gallina muy marcadas que aquí de pronto no, pero honestamente creo que para el tamaño no debería fijarme en eso. Tiene 4 centímetros por 5.8. Realmente es pequeño, esas divisiones tendrán menos de 2 milímetros cada una, totalmente despreciable. Si el diseño fuera más grande, pues sí las tendría que hacer. Ok, prosigamos entonces. Teniendo en cuenta eso, hay un problema que tengo acá. El problema que tengo es que esto acá se me ve raro porque está pisando encima el marrón. Lo que voy a hacer es que como ya tengo una capa de negro aquí, voy a llevar ese color para allá para que luego el marrón pise encima y no se vea así tan problemático. Vamos a ir guardando cambios. Ahora vamos a hacer la parte de la cara y terminamos con las patas, gente. Vamos a seleccionar todo con control A y a presionar G para eliminar la simulación de las puntadas. Las caras son exactamente iguales. Bueno, exactamente no, más o menos parecidas. Entonces vamos a proceder aquí. El pico sí está de un color distinto que el del gallo. Yo creo que para el directo voy a hacer solo este diseño y ahí terminaremos el directo. Los otros, como son variaciones y necesito hacerlos rápido para enviárselos a mi cliente, creo que eso los haré fuera del directo. Ok. Vale. Vamos a pasar a hacer esto. Creo que haré más o menos lo mismo que hice allá. Sería en rellenos, tatami. Lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer esto en tatami. Tatami es relleno. Relleno, pues sí, un relleno plano. Aquí sí le quito la textura. No quiero textura para esto. Quiero una diferenciación clara entre lo que es plumaje y lo que no es. Y aquí luego voy a la puntada plumetis y en 0. Creo que es 45 lo que estaba manejando para ese objeto ahí. Vamos a hacer esta parte de la cresta. Aquí sí voy a hacer un solo objeto, no es necesario que haga varios. Es mucho más pequeño esto con lo que, en comparación con lo que la cresta del gallo. Entonces aquí genero múltiples líneas de dirección. Ahí estaría bien. Ahora vamos para abajo. Hacer esta parte aquí, que también la haría en plumetis, pero esta solo lo voy a colocar una línea de dirección. Entonces selecciono giro relleno complejo y le doy una dirección horizontal. Con eso es suficiente. Ahora tendría que hacer el pico, pero aquí lo que quiero es aprovechar los cambios de color y directamente pasar a este rojo de acá. Lo haría en tatami. Bien, va a cambiar el valor a 0 en la parte de al azar. Como lo había preconfigurado ya en el último que había hecho, había quedado así. Entonces lo cambio nuevamente. Hago esta parte, luego vuelvo a hacer la cresta en plumetis y está 0.45. Hago el trazo de la cresta. Y luego paso a hacer esto. Perfecto. Esto lo puedo cambiar directamente a rojo, gente. Y ahí tengo claro. Ahora, como hice esto, ahora puedo hacer el pico y los ojos. Como ya estoy acá, en esta parte, pues puedo hacer el pico directamente acá. No voy a ponerme a hacer esto para que la máquina esté haciendo saltos de aquí para allá, de allá para acá. Entonces vamos a hacer este pico.
¿Cómo defino este pico? A ver, si bien al pico del gallo le coloqué división con corrido, yo no sé si quiera colocarlo aquí. El detalle es que después se vería con un poco protagonismo, ¿verdad? Lo más probable es que el cliente después me pregunte por qué el del gallo tiene sí y estas no. Así que vamos a hacerlo. Simplemente estaba pensando en simplificar colores, pero al parecer no lo vamos a hacer así. Voy a dejarlo en 0.45, pero solo voy a hacerle un borde externo de corrido, me refiero. Y vamos a hacerlo tal cual acá. Va a estar interesante la agrupación de colores luego, por decirlo de alguna manera. Esto es un color que no tengo en la paleta de colores de momento. Y creo que es un color relativamente similar al de las patas. No es exactamente igual, pero gente, por simplificar colores y no saturar esto de cambio de colores, vamos a meterle a estas patas que tiene esta gallina en específica ese mismo color. Así que vamos a irlo generando por ahí y ahorita tendremos que colocarles nombre. Vamos a preseleccionar este que tenemos aquí en la paleta y vamos a ir bajando algo parecido por ahí tal vez. Vamos a darle aquí a ver. Sí y no. Así que de momento este me sirve. Ahora vamos a seleccionar el tono marrón con el que estábamos trabajando y vamos a hacer el corrido acá de ida y vuelta. En la parte interna no voy a hacer corrido, solo voy a hacer corrido externo. En la parte interna ahorita no quiero generar ahí en este caso, sobre todo porque es que es muy pequeño este objeto. Luego lo que va a hacer es que se va a ver relleno ahí de marrón en vez de generar lo que queremos hacer. Y vamos a colocar los ojos. Aquí lo que voy a hacer es que me voy a tomar este ojo que ya tengo aquí y lo voy a arrastrar acá. No se preocupen que ya reviso los puntos de entrada y de salida, que yo imagino que están pensando en eso ahorita. Vamos a llevarlo acá. Tengo que hacerlo un poco más pequeño. Presiono L para que me muestre en el teclado, para que me muestre la división de los objetos. Vamos a hacerlo un poco más pequeñito. Bueno, pero que sobresalga un poco, ¿no? No exactamente tan pequeño como está en la imagen. Luego duplico acá. Lo estoy duplicando presionando sostenido la tecla, el botón izquierdo del teclado del mouse. Lo dejo sostenido y donde suelte ahí va a generar una copia del objeto que estaba arrastrando. Bueno, ahí de momento creo que bien. Ahora que me falta las patas. Y después simplificar colores, gente. Simplificar colores porque si no esto va a ser un desastre. Ok, vamos con las patas. ¿Qué características tienen estas patas? Que son un poquito más pequeñas. Yo creo que estas sí las puedo hacer en un solo objeto, gente. Sobre todo porque son más pequeñas. De momento ahí todo bien. Espero que sí, gente. Por cierto, les quiero comentar que lo que les había comentado en el directo pasado se va a hacer. Les había comentado en el directo pasado que en principio de año quería estructurar un curso ya un poquito más preparado. Ojalá ya con la otra cámara que se muestre el teclado. Con una estructura ya un poco más formal, más, ¿cómo decirlo? Con una estructura más como un curso propiamente dicho, con su cronograma de qué tema se va a tocar tal día. Vamos a hacer a principio de año como una maratón de directos, una semana completa, para que vamos a hacer ese curso bien estructurado de bordado digital. El detalle es que me tocaría hacer una semana con Wilcom y una semana con InStitch, para que así todos quedemos contentos. Pero lo que me refiero es que yo voy a preparar los temas bien, no tan improvisados como a veces en los directos. Ustedes discúlpenme, pero no siempre me puedo preparar tanto como quisiera por cuestiones de trabajo. Pero entonces me voy a tomar el tiempo para preparar esa semana de maratón de directos, para organizar bien un cronograma en el que el primer día toquemos, yo qué sé, tales herramientas, el segundo día tales herramientas, el tercer día tal, y de pronto el último día respondiendo preguntas referente a lo que vimos en esa maratón de curso.
Pienso hacerlo a principio de año. La fecha está por Creations definir. Bilinda 9283. Dice. Me apunto. La fecha está por definir porque me gustaría que ustedes me dijeran. Sé que muchos de pronto se van de vacaciones, entonces lo que me gustaría es que la mayoría estuviera presente y ojalá no hayan entrado todavía a sus trabajos, los que tengan trabajos, para que puedan hacer esa semana completa, como que sea, ¿cómo decirlo? Para que aprendan en un tiempo corto todo lo que necesitan, lo básico. Y hacerlo un poco más didáctico y más, es que no me viene ahorita a la mente el término. Creations Bilinda 9283. Dice. El último día de la semana hay examen. Estaría bueno, ¿no? Que de pronto les pudiera revisar en vivo su progreso y eso sería bueno. Miramos a ver cómo estructuramos eso, pero sí quiero hacerlo muy bien organizado y que sea más pedagógico. Que lo que haga falta simplemente para que sea un curso propiamente dicho, sea que les dé algún certificado o algo. Pero me refiero que a forma de estructurarlo de una forma un poco más formal. Y de verdad quiero hacerlo. Sé que es algo que les puede llegar a gustar. Y que igual quede ahí para que puedan repasar en el canal. Entonces ya están avisados. Les recomiendo que me sugieran fechas. Por ejemplo, yo sé que la primera semana de enero no creo que sea Creations Bilinda 9283. Dice. Sí, para ver cuánto aprendimos. Sí, estaría bastante bueno. Lo que pienso es eso, que me sugieran fechas. La primera semana de enero no, porque en ese momento muchos estamos en plan familiar. Entonces no sé si a partir de la segunda semana de enero o la tercera, ya ustedes me sugerirán y ahí determinaremos cuándo vamos a hacerlo. Miren aquí. Alfonsis Oriarelles 5491. Dice. Se refiere a un curso intensivo. Intensivo, correcto. Y que esté bien formulado. Por ejemplo, que el día 1 yo venga y les diga, gente, empieza el curso, vamos a trazar estos temas. Aquí les dejo en el enlace un documento para que puedan descargar un listado de los temas que vamos a trazar y para que de una vez descarguen las presentaciones de lo que les voy a explicar para que puedan ir repasando. Por ejemplo, o sea, así bien estructurado, con material descargable, que ya tenga preparados las imágenes, los diseños que vamos a trabajar y que haya documentación para que ustedes puedan descargar y puedan repasar. Y también puede ser una buena opción la que mencionaron de poder hacer examen, como dijo Creations by Linda, que podamos evaluar, que de pronto ustedes me puedan enviar, por ejemplo, el día 5 vamos a trabajar este diseño, para el día 6 o 7 me envían por correo electrónico el diseño y yo los estaré revisando en vivo, por ejemplo. Puede ser eso una buena opción para evaluarlos. Ya queda de su parte, quedo atento a lo que ustedes me comenten, si les parece bien, porque obviamente todo depende de lo que a ustedes les parezca bien. La idea es eso, que sea algo que a ustedes les sirva y con lo que estén dispuestos. Daniel Abreu 3854 dice. Como Johan bien es duro. Aparte porque creo que es la única época del año en la que puedo hacer eso, porque el resto del año estoy bastante ocupado. Entonces creo que sería bastante importante aprovechar eso. Y voy a irlo preparando con tiempo, la documentación, los PDF, de pronto presentaciones de PowerPoint para que puedan, diapositivas, todo eso. Y quiero tener la otra cámara disponible para que sea, mostrarles también cómo borda en el mismo directo. O sea, va a ser un poco extenso, pero va a ser algo bueno. Espero. Por lo menos tengo expectativas grandes con eso. Daniel Abreu 3854 dice. El día 5 de enero es mi cumple, desearía hicieras un diseño de un anime. Un diseño de un anime. Para el 5 de enero, para el cumpleaños de Daniel. Ay. Daniel Abreu 3854 dice. Que sea duro, brutal. ¿Qué diseño tienes en mente, Daniel? Gente, miren, aquí este pedazo, no sé si se han dado cuenta, me lo volé. Yo pensaba hacerlo división, pero saben, gente, no lo voy a hacer división. Es que Eliud Noriega Tineo 709 pequeño. Dice. Podrías colocar la imagen a digitar y que lo podamos descargar y hacerlo o dos a la vez y luego enviártelos para evaluación. Eso sería muy bueno.
Es que de hecho estaría pensando en que tengan el material antes de que empiece el curso. Sería bueno también, para que si es posible ya tengan tiempo de antelación para ir haciendo los diseños y de pronto conforme van avanzando las clases y aplicando lo que se ve en las clases, puede ser viable. Miremos a ver, pero creo que sí. Creo que les puedo dar el material antes, no estaría mal. Gente, miren, aquí voy a hacer algo, que es que no quiero colocar esto al principio. Aquí estoy moviendo esto también. No quiero colocar esto al principio antes del negro para no generar tantos cambios de color. Entonces voy a bajarlo un poco para que no solape tanto, ¿de acuerdo? Entonces ahí como que hago trampa. Pero... Creations Bilinda 9283 dice: Johan, una pregunta de una máquina Babylock BMP8 de 6 agujas con 50 horas de uso está bien en 3.000. $3.000. ¿Te refieres a dólares? Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: Profe, pero uno nunca termina de aprender, simple hay cosas nuevas. Francisco, no puedes tener más razón. Sí, de hecho, uno nunca termina de aprender. Jamás. Ese es el detalle. Nunca termina de aprender. El detalle, ¿sabes qué, Francisco? Que no mucha gente está dispuesta a ir más allá. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando más avanzados son los videos, menos gente les llama la atención, pero es entendible. Pero sí, Eliud Noriega Tineo 709 dice: Claro, de esa forma veríamos nuestra evolución. Así que sí, cierto, Eliud. Entonces ya estoy trabajando en eso, sobre todo en el material. Pero sí me falta definir eso, gente, la fecha. Creations Bilinda 9283 dice: Sidoulas. A ver, no he utilizado esa máquina específica, una Babylock, no lo he utilizado, pero a $3.000, que ya tiene tiempo de uso, dices que unas 50 horas de uso nada más, pero a mí o sea, no por ser mal pensado, pero me parece un poco preocupante que una persona esté saliendo de esa máquina después de 50 horas de uso. ¿La está vendiendo directamente la persona o fue que al distribuidor se la regresaron y ahora la está vendiendo? Yo creo que no la compraría a ese precio si ya tiene uso. Tampoco conozco mucho. Daniel Abreu 3854 dice: Está algo costosa. Creo. Y aparte de eso, ¿tú no has averiguado si Ricoma, por ejemplo, te pregunto, si Ricoma tiene cobertura en la zona donde tú estás? Me refiero a cobertura de crédito, porque Ricoma, Daniel Abreu 3854, que es una máquina embordadora dice, industrial, nueva de paquete cuesta 2.400. es que está costoso por una máquina usada. Y no conozco mucho. Creations Bilinda 9283 dice: Una señora la está vendiendo. Ok. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: No combine, acuérdate que las fieras sufren desgaste y más si no le das mpto. Sí. Es que si te soy sincero, yo no compraría de segunda. Yo sé que hay gente que tiene opiniones al respecto, yo no compraría de segunda. No conozco la marca, por lo cual no tengo tan claro si es costosa, pero creo, a mi parecer así, opinión, que parece relativamente costosa. Sobre todo porque es solo de 6 agujas. Yo creo Espíritu que Aventurero Viquer 8711 puedes conseguir dice, otra máquina con piezas, mejor rendimiento o más cantidad de agujas. También te pregunto que si sabes si Ricoma tiene soporte o tiene cobertura de crédito en tu zona. Porque, por ejemplo, Ricoma te suelta una máquina bordadora con $200, $300 y pagas el resto a crédito. Si estás produciendo, se paga solo. Entonces, y Ricoma tiene máquinas industriales, bordadoras industriales de 15 agujas. Entonces, para acceder a eso que me estás mencionando, preferiría, si Ricoma tiene cobertura en tu zona, averiguarlo con el mismo distribuidor autorizado de Ricoma, y preferiría acceder a eso. Daniel Abreu 3854 dice: Linda hace el esfuerzo, compra una de más agujas por unos $2 más. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: Ya llegó el de los tamales. Bareleys Embroidery dice:
Yo bordo con una Ricoma de 2, otra de 4 y otra de 6 y son muy buenas. Vale, la embroidery tienes entonces buena maquinaria. Una de 2, una de 4 y una de 6. Sí, son buenas. ¿Para qué? Son industriales. Buenas. No son una marca tan reconocida Creations como otras, Bilinda pero la verdad que son 9283. buenas. Dice. Entiendo, muchas gracias. Si Ricoma tiene línea de crédito, pero yo aún no califico. Ah, entiendo. Sí tiene línea de crédito y es algo de mucho Creations provecho. Bilinda 9283. Dice. Ok, Daniel, gracias. Yo le recomendaría eso. Y yo de segunda no estoy nunca recomendaría de segunda porque, en primer lugar, la persona que la está vendiendo, ¿por qué la está vendiendo? ¿Por qué salió tan rápido de esa máquina si no tiene tanto uso? Aparte, supongamos que solo tiene 50 horas de uso, pero que luego la dejó un tiempo parada ahí. Hay varias partes de las máquinas bordadoras que sufren más desgaste cuando no tienen uso. Por ejemplo, las partes de las correas se ponen quebradizas y se dañan más fácilmente si duraron un tiempo paradas y luego las colocas a andar, terminan quebrándose el plástico de las correas y luego te toca reemplazar correas. Es un dolor de cabeza eso. Entonces yo no te recomendaría que las compraras de segunda y que las compraras siempre a un distribuidor que tiene buena rotación de mercancía, porque como menciono, si se quedan almacenadas por mucho tiempo hay varias piezas que terminan dañándose. Creo que varios de ustedes han tenido que tener algún electrodoméstico o algún utensilio o algo que después de tanto tiempo de estar guardado, cuando van a utilizarlo o algo, si tiene alguna pieza en algún polímero o plástico, termina quebrándose. Entonces eso pasa. Y eso pasa frecuentemente con las correas que hacen el desplazamiento del bastidor del pantógrafo de la máquina bordadora. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Se los digo porque me ha pasado. He tenido por un tiempo la máquina bordadora parada y cuando la puse a andar, tuve que cambiar las correas enseguida. Porque se quebraron totalmente. De hecho, me ha pasado en más de una ocasión. Ok, gente. Empecemos a agrupar. Porque por acá Espíritu Aventurero Viquer 8711. ya está listo el diseño. Dice. Y ver si hay refacciones. Sí, claro. Eliud Noriega Tineo 709. Dice. Debería buscar un técnico que la revise y le dé un dictamen. También. Alfonsi Soriarelles 5491. Dice. Profe, una pregunta, el curso intensivo ¿cuánto costaría? Porque por aquí son euros y ¿cómo se puede hacer para pagar? No, el curso va a ser gratis aquí por YouTube. O sea, Creations Bilinda 9283. Dice. Gracias a todos por sus consejos y si voy a buscar otras opciones mejor, disculpas por interrumpir el tema. No te preocupes, pregunta todo lo que quieras porque igual antes de que hagas una inversión de ese tipo pues es mejor estar informado. Y de hecho, aunque tú eres la única que hiciste esa pregunta, a muchas personas pueden estar en tu misma situación y les puede interesar. Así que no te preocupes por eso, más bien gracias. Eso colabora más a la temática. A todos les interesa, créeme. Y para que vayas a hacer una inversión de ese tipo y después no, es mejor que te... Más bien disculpa, porque yo sé que a veces... Alfonsi Soriarelles 5491. Dice. Ah, ok, gracias. Con gusto. Sí, Eliud Noriega Tineo 709. No va a haber ningún costo. Dice. La otra sería que quien la vende le haga un servucuí técnico para recibirla en uso. También. De hecho, espero que no te haya molestado nuestros comentarios porque a veces de pronto no es la respuesta que estabas pensando, tenías en mente, a lo mejor estabas ilusionada con comprar esa máquina, pero sí, deberías tener cuidado con eso, ¿vale? Y todos los consejos que te damos es con buena intención, ¿vale? Lo digo porque me ha pasado, a veces yo he pedido recomendaciones de algo con lo cual estoy ilusionado a hacer y cuando luego me dan un golpe de realidad, yo como que... Bueno, gente. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Para eso estamos, para disipar las dudas. Aquí estoy revisando la organización del diseño, viendo cómo puedo organizar estas partes acá. Estoy tratando de agrupar esto, sobre todo esto. Y lo que voy a hacer es que lo voy a llevar para la parte roja en donde dice el gallo. Ahí la llevo. Y ahora lo que voy a tratar es de agrupar los colores de la forma más organizada posible. Por ejemplo, aquí sé que el gallo
está haciendo estas partes aquí, luego pasamos a hacer la de las gallinas, y aquí ya me genera el primer problema, que es que claro, estas capas las hice después. Entonces, primera cosa que tengo que tener en cuenta. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: profe, ¿cuándo son las inscripciones para decirle a mi mamá? No, o sea, yo cuando digo curso, voy a aclarar, porque de pronto, yo cuando digo curso es, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, un directo como este, pero lo que voy a hacer es que voy a hacerlo más estructurado. O sea, el curso va a estar abierto para todos. Lo que voy a hacer es que voy a crear una lista de reproducción nueva: curso de Wilcom 2026, curso de Institch 2026, y vamos a hacer una maratón de directos la semana. Va a ser totalmente gratis, tal cual como estamos haciendo este directo. Lo único es que yo lo voy a organizar y a estructurar mejor, para que sea más organizado, más fácil de entender, y para que nos quede aquí hay una biblioteca, una lista de reproducción de un curso bien estructurado, y que ustedes puedan llegar a repasar, y que la gente nueva también puede llegar y ver. Pero le estoy dando el título de curso, pero no es que vaya a cobrar nada, ni que toque hacer inscripción. Lo único es que obviamente ustedes tienen que tener la disposición de tiempo de estar en esas fechas, acceder a los directos para poder presenciar el curso. Otra cosa que voy a tener en cuenta en el curso es que, por ejemplo, la cuestión de los comentarios voy a tener que desactivarlas y activarlas por momentos, para que no interrumpan el flujo del curso y podamos avanzar rápido. Entonces, por ejemplo, hago una sección de una explicación de media hora y luego activo los comentarios para que ustedes hagan sus preguntas, y hacerlo así de una forma más estructurada, entregándoles un material. Y esto lo quiero hacer porque lo quería hacer desde hace rato, y también una forma de retarme a mí a crear un contenido en directo de una forma de un poco más de calidad, y que sea un referente, que la gente vean y puedan recomendar sin problema el curso, y que se sienta que es un curso bien estructurado. Porque como esta información es difícil de conseguir, incluso de pago, a veces los cursos no están tan bien estructurados, entonces quiero hacer algo de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces puede asistir el que sea, lo único que tiene que tener la disciplina. Daniel Abreu de asistir 3854 a todos los directos. dice: se parece cool. Creations Bilinda 9283 dice: pero por agradecimiento podemos enviarle algo los que podamos. Bueno, o sea, al respecto de eso, yo me siento muy incómodo hablando. Daniel Abreu al respecto 3854 de esas cosas, porque dice: es ir tu aventurero, ¿qué edad tienes? yo me siento incómodo hablando de ese tipo de cosas, porque nunca quiero presionarlos a ustedes a que hagan donaciones ni nada de ese tipo, cuestión económica. Nunca me siento cómodo hablando al respecto. Lo que les puedo decir es que si alguno de ustedes voluntariamente quiere, tenemos la sección de miembros del canal, que son personas que pagan una suscripción mensual, pero eso es totalmente voluntario. No los presiono ni los coerciono a que hagan ningún tipo de cosa al respecto, pero ustedes pueden ingresar a la parte de miembros del canal, y ahí pueden pagar una suscripción mensual y la pueden cancelar cuando ustedes quieran. Hay 3 montos distintos, y esa sería una forma de colaborar directamente al canal a través de la plataforma de YouTube, ¿de acuerdo? Para los que quieran, les sale en los videos y en los directos la opción unirse, y ahí pueden ver eso, ¿de acuerdo? Eso es para los que quieran. Les repito, para mí es incómodo hablar de colaboración y cuestiones hacia el respecto. A ver, estoy viendo que aquí, sin querer queriendo, Espíritu Aventurero estoy Viquer chavo. 8711 dice: estoy chavo. ¿Cuánto es chavo? ¿Qué consideras chavo? Aquí, sin querer queriendo, me llevé este color para acá. Vamos a llevarlo más adelante. Ahí tampoco. El ojo del primer gallo me lo llevé a los colores iniciales. ¿Cuánto es chavo? A ver. Creations Bilinda 9283 dice: entonces prefiere la suscripción, solo pregunto. No, lo que esté bien para ustedes. Lo que esté bien para ustedes. Porque, por ejemplo, yo me sentiría totalmente incómodo diciendo: no, aquí les dejo mi PayPal para que me transfiera. No me siento cómodo con eso. Se siente como si les estuviera pidiendo. Y ese tipo de actitudes y cosas siempre me han generado incomodidad. Entonces, no me atrevería. De hecho, por eso tampoco promociono mucho mis diseños para que la gente los compre. Los que están interesados por lo general me escriben, y de ahí yo les digo.
pero no hago tanto spam al respecto. Entonces de pronto es una forma más indirecta a través de la suscripción. Daniel Abreu 3854 dice: debes tener unos 10 u 12 años. ¿Será? No, yo creo que Francisco debe tener más. Gente, miren, agrupé más o menos los colores de la forma que pude. Se pueden simplificar Creations un poco Bilinda más, 9283 pero... dice: entiendo. Ok. Gracias, gracias. Sí, de hecho, aquí puedo agrupar más. Voy a agrupar estos acá. Estoy tratando de agrupar para que haga la menor cantidad de saltos posible. Aquí hace estos picos, así que por lo general vamos a llevar esto acá para que se agrupe ese tono de los marrones, ya que es cuestión de depurar. Y ahí ya, hay 16 cambios de color. Para este cliente a lo que está acostumbrado no es tanto. Es posible que me pida que el texto sea más grande, estoy viendo que no está tan legible. Voy a confirmar el tamaño. Tiene 4.9 de altura. Creo que puedo hacer el texto ligeramente más grande. No me siento cómodo con el texto como está. Vamos a acercarlo acá para que no sobrepase la altura. Ahora vamos a verificar el tamaño. Espíritu Aventurero Viquer 8711 por 6.8 me parece dice: bien así. Generación X. Generación X. Y estoy perdido al respecto. ¿Qué generación? ¿Cuántos años tiene la generación X? Bueno, gente, aquí está terminado el diseño. ¿Qué haría al respecto ahora? Eliminaría los colores no utilizados y ahora voy a agrupar los colores. Voy a agrupar los colores, a nombrar los colores. Este cliente habla en inglés, así que los dejaré en inglés. Este sería rojo, yellow, amarillo, ¿está bien? Aqua, este no es aqua. Espíritu Aventurero Viquer 8711 A este color ellos le llaman dice: tan. Cuando respetábamos a los abuelos y padres al 100. Chris dice: puedes intentar bajar el volumen del chatbot porque tu voz está un poco más baja. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias. Vamos a bajarle al audio de escritorio, que es este que está acá. Gracias por la recomendación. No sé cómo se pronuncia tu nombre, porque son casi todos JCRISRG. Gracias por la recomendación. Lo tendré en cuenta. Ya ahí lo bajo y ahí pues queda configurado para los próximos directos. Ahora que suene otra vez el chatbot me dicen si así está bien. Gracias por la observación, no me la habían hecho de momento. Esto no es púrpura. Vamos a colocar aquí brown, que sería marrón. Brown, y el otro sería marrón oscuro, dark brown. Vale, aceptar. Dice: Cristian XD. Ok, dale, Cristian, ya memorizando, Cristian. Gracias. No te habías visto escribiendo. ¿Es tu primera vez en un directo o ya habías estado pero no habías participado en el chat? Bienvenido, Cristian. A ver, vamos a guardar el diseño. Vamos a guardar, este cliente me lo pide en formato para la máquina bordadora Brother. Ah, un detalle. Este cliente siempre me pide un refuerzo inicial. Así que voy a tener que colocar un color adicional. Y vamos a colocarle aquí. Dice: sí, me parece buena voz. Underlay. Ok, perfecto. Le voy a colocar este color underlay que sería como refuerzo. Le voy a colocar las propiedades de una vez. Suelo colocarlo, en este caso como no son objetos tan grandes, lo voy a colocar de 5 milímetros por 5 milímetros. Y le voy a colocar dice: te conozco cuando explicaste los diseños de mascotas. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Gracias por estar en el directo de hoy. La comunidad va creciendo poquito a poco. Poquito a poco, pero ahí vamos. A ver, entonces genero este refuerzo aquí. Y le voy a colocar la opción de trapunto. Ya ahora lo coloco al principio del diseño, no se preocupen. Aquí de pronto es como para tenerlo visualmente ahí, ver, lo coloco ahí de último color para ver si corresponde bien. Luego puedo ir cambiando.
Si se dan cuenta, lo hago Daniel un Abreu poquito interno 3854. para evitar que haya algún Dice, desplazamiento o algún desfase. Johan, ¿qué sucedió con los diseños del directo pasado? Lo que pasa es que había tenido algunos inconvenientes con el computador, como ya sabes que había tenido muchos inconvenientes con el computador, y luego haciendo una restauración porque había tenido conflictos con un programa, se me borraron, Daniel, así que por eso no puedo hacer. El computador ha tenido no problemas ya de los que tenía anteriormente, sino que he tenido inconvenientes porque quiero actualizar a Windows 11 y yo no quiero actualizar a Windows 11 porque muchos programas los que tengo no tienen compatibilidad y es muy problemático y no quiero pagar ahorita la licencia Windows 11. Entonces había hecho una actualización, me tocó restaurar el sistema y se perdieron, entonces no pude subirlos por eso. Disculpa, no había mencionado nada al respecto, pero me dio mucha rabia por eso. Entonces esa es la razón. Voy a verificar aquí la densidad del texto, que no la he verificado. 0.48 y cuánto tiene de altura en milímetros, tiene 1.5, está bien. Para lo que es este cliente, para lo que pide usualmente, está bien. Gente, guardo el diseño, exporto en formato PES, porque es para máquina bordadora Brother. A él le suelo enviar una captura de pantalla del diseño. Presiono aquí para mostrarlo en pantalla. Hago la captura para que él vea cómo está. Lo que voy a hacer para este cliente específico, y se los recomiendo por si acaso les trabajan a un cliente, él me mandó tres variaciones de este diseño. Lo que voy a hacer es que le voy a mandar esta primero antes de empezar los otros. Porque si él quiere algún cambio o algún ajuste, ya que su cliente está bastante indeciso, que me pida los cambios y ajustes en base a esta imagen y a este diseño que le estoy enviando. Voy a esperar que me responda para hacer los otros. ¿Por qué? En dado caso me pida algún cambio o ajuste y que quiera que tenga eso en cuenta para las otras variaciones, después no me toque modificar todo. ¿Sí al actualizarlo a Windows 11 Wilcom se traba? Sí. Sí. Es que creo que tienes que tener la última versión del programa para que sea disponible para Windows 11. Entonces, no. Aparte hay otros programas que tengo que no tienen compatibilidad. Entonces, por eso definitivamente no quiero Windows 11. De hecho, toda la gente que me ha dicho que ha cambiado ha tenido mala experiencia. Y de hecho, Inkscape no funciona actualmente, creo, en Windows 11. Entonces, ese sería otro problema. Entonces, por eso no he querido actualizar. Color Sequence. Aquí enviándole la secuencia de colores al cliente también. Perfecto. Vale. Creations Bilinda 9283. Dice: se ve súper bien. Gracias, gente. Voy a borrar esa imagen. Aquí tendría ya lo del cliente. Aquí yo le envío la captura, la secuencia de colores y le envío el archivo en formato PES, que es el que reconoce la máquina bordadora. Yo le envío esto para que vea, analice y me diga, ok, vale, bordé la muestra y mi cliente quiere que le cambies esto, esto y esto. Entonces, ya cuando me confirme que el diseño está bien, le haría las otras variaciones teniendo en cuenta todo el feedback que me haya dado, todas esas correcciones y cosas que me haya pedido, haría ya estas siguientes variaciones del diseño. Porque si no me tocaría, sería un ida y vuelta Creations Bilinda 9283 con todos los diseños y sería trabajar doble y triple. Por cierto, no ha probado el software de Seguard aún, ¿verdad? No. Daniel Abreu 3854. No he sacado tiempo en mi vida. Yo también para eso. me resisto a actualizarme y de hecho Microsoft está forzando a los usuarios a migrar a este sistema operativo. Sí, lo está haciendo. Daniel Abreu 3854. Dice: retirará el soporte. Sí, de hecho ya no tiene soporte. Ya no tiene soporte Windows 10. Y me parece un poquito irrespetuoso con la gente que tiene el sistema operativo, que pagó por él y que ahora... No, o sea, básicamente te forzan a que tienes que cambiar a Windows 11. A mí no me parece. Sobre todo porque muchas aplicaciones todavía no tienen una versión funcional que trabaje con Windows 11. Entonces, si tú tienes varios programas licenciados, ahora te toca cambiar a la versión nueva de todos esos programas que tengas. Te toca hacer esa inversión para luego actualizar Windows 11 y que tampoco esté optimizado muy bien el Windows 11. Entonces, es un problema tremendo. Ahí tengo el mensaje de actualización para Windows 11 y no lo quiero hacer.
Así que gente, y ahora yo le enviaría todo esto que les mencioné, que tengo que hablar con mi cliente. Ya le escribiría, le voy a escribir, le voy a enviar el diseño, voy a esperar su feedback para luego tener eso en cuenta en este diseño. Iré haciendo algunos otros diseños de otros clientes mientras tanto. No es justo. Dice, no. No es justo, jaja. No, para nada. Entonces, gente, son las 11:41 acá, ya en muchos de sus países ya serán las 12 y pico, hora de almuerzo. Espero que les haya gustado este directo de hoy. Daniel Abreu 3854. Es una locura, dice, sí. No, a mí tampoco no me me parece, es una locura. A mí tampoco me parece. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que actualizar a Windows 11, pero eso me va a obligar a, primero, ver cómo hablo con los de Inkscape para que saquen alguna versión, que esa también es otra. Ellos tienen su tiempo, no tienen pensado sacar una versión el otro año. Me imagino que esa estará disponible para Windows 11. Entonces es complicado, toca hablar con ellos tienen que tomar su tiempo para hacerlo. Ellos hacen esto sin ánimo de lucro, así que imagínense cómo haríamos al respecto. Aparte de eso, tocaría comprar la versión nueva de Wilcom, que no es barata. Excelente directo, Johan, como siempre aprendiendo y pasándola bien. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por compartir tu tiempo y conocimiento. Que tengas un gran fin de semana. Gracias, Daniel, y gracias a todos por estar presente en el directo. Lamento no compartir los archivos con ustedes, pero bueno, ya saben, en próximo haré lo posible para compartir los archivos e iré organizando lo que les dije de el curso en enero, ¿de acuerdo? O sea, voy a ir organizando y publicaré algunas encuestas en el canal de WhatsApp, que si no saben, tengo un canal de WhatsApp, pueden incluirse en el canal de WhatsApp, también en mi lista de correo electrónico. La semana pasada no envié mensaje, realmente estaba un poquito ocupado y también organizando lo del curso para enero, pero les recomiendo abajo. Se puede buscar instalar Windows LTSC, que ese aún tiene soporte por unos años más. Sí, bueno, pero buscaría ver, porque tengo que averiguar si los programas que tengo tienen compatibilidad con eso, pero gracias por el dato, Weimar, gracias. Entonces, gente, no siendo más, les recomiendo grupo de WhatsApp, grupo de correo electrónico. Ahorita no he compartido mucha información, pero lo haré, simplemente que estoy dedicándome a otras cositas como los del curso. Publicaré las encuestas para ver en qué fecha les sirve lo del curso y seguiré trabajando al respecto de eso. Así que les agradezco todo el acompañamiento en los directos y en el contenido que comparto. Trataré de compartir más contenido conforme me permite el trabajo. Vamos aumentando poquito a poquito la monetización, así que ya estamos un poquito más cerca de que me pueda dedicar a esto a tiempo completo. Creo que el año entrante lo lograremos. Agradezco su apoyo. Compartan todo lo posible para poder hacer posible eso. Y muchas gracias. Bilinda 9283 dice: mil gracias, Johan, bendiciones, feliz fin de semana para todos y todas. Igualmente. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: hay un truco para gracias. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: fue un dedazo. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: gracias. Con gusto, gente. No alargo más esta despedida tan larga y muchas gracias. Y nos vemos en el próximo directo.